Si estás buscando la manera de establecer tu propio negocio y te gustaría hacerlo con un mínimo de gasto y un máximo de rentabilidad, no te retires de la pantalla porque en este video la vas a conocer. Hola, soy Orlando Mergal, anfitrión del podcast Hablando de Tecnología. Y como verá, estoy, como todo el mundo, en el distanciamiento social y con el recorte de la pandemia. El otro día estaba revisando papeles viejos y tropecé con una carpeta negra llena de transparencia. Sí, ¿te acuerdas de aquellas filminas que colocábamos sobre una mesa de luz para proyectarlas en la pared? Sí, aquello que le llamábamos un proyector vertical o un overhead, como le llamaban los hermanos del norte. Bueno, pues se trataba de una presentación que le hice a la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el año 2001 sobre el tema del autoempleo. Como miembro del Comité de Pequeños Negocios, llevé mi presentación por distintos puntos de la isla hablándole a personas jóvenes interesadas en establecer sus propios negocios. Y es que el autoempleo y el trabajo desde la casa comparten ciertas características, pero no son la misma cosa. El autoempleo es una modalidad de negocio propio, mientras que el que trabaja desde la casa puede seguir siendo un empleado. En aquella época yo hablaba de ambas cosas y tengo que confesar que me ignoraban en ambos casos. Hoy en día son los temas del momento. Lo único que ha cambiado quizás es el nombrecito que le han puesto a los autoempleados para copiarse de los españoles, pienso yo. Ahora le llaman cuentapropista. Yo prefiero autoempleado porque eso mismo es lo que son. Son personas que crean su propia realidad, por lo tanto se autoemplean. Como dije, la presentación que vas a ver no es nueva. La hice por primera vez el 15 de enero del 2001. Lo que es sobresaliente es que cada transparencia sigue estando 100% al día. Es como si la hubiera preparado la semana pasada. Con razón no me hicieron caso, si estaba pintando el futuro. Pero lo verdaderamente incomprensible es que todavía haya gente que no lo vea. De todos modos, el programa de hoy trata sobre aquella presentación. La voy a discutir contigo para que veas lo vigente que sigue estando y las oportunidades que la situación de hoy presenta para ti. Y como se trata de una presentación audiovisual, lógicamente tiene que tener una parte de audio y una parte visual. No. Por eso estoy haciendo algo sin precedente. El programa entero de hoy lo estoy colocando en video en www.hablandodetecnologia.com/0282. De nuevo, www.hablandodetecnologia.com/0282. Así podrás disfrutar de la experiencia completa. Recuerda, en una presentación bien hecha, lo que se dice no se enseña y lo que se enseña no se dice. Por lo tanto, sin el recurso visual, se va a hacer muy difícil que entiendas bien. Ahora sin más, pasemos a disfrutar la presentación sobre autoempleo. Bien, amigo, y cuando encontré la presentación en la carpeta negra, esto fue básicamente lo que encontré. Encontré una presentación en formato 4x3, lo que se llamaba antes Pan and Scan, que estaba diseñada para los televisores de tubo de antes, como le llamarían mis hijos, los televisores culones. Y lo primero que hice fue convertirla al formato moderno 16x9 para que sea de pantalla ancha, para que cubra la pantalla completa. Y luego de eso, pues, comencé a mirar las transparencias una por una y a descubrir que básicamente la presentación entera está al día, 100% al día. No hubo una transparencia que tuviera que hacerle cambio. Y eso en una presentación que tiene 19 años. Es un montón, es muchísimo. Pero vamos a verla para que ustedes mismos se convenzan. ¿Y qué tiene especial este día? Pues este fue el último día que yo trabajé para la Puerto Rico Telephone Company, donde trabajé 10 años de mi vida. Y un trabajo que irónicamente a mí me encantaba.
si no hubiera sido por una serie de circunstancias, todavía estaría allí o me hubiera retirado recientemente. En aquel momento mi situación era la siguiente. Transitaba 2 horas diarias, gastaba en gasolina, obviamente, gastaba en estacionamiento, en seguros de automóvil, el deterioro del auto porque transitaba cerca de 25,000 millas al año, peaje, vestimenta porque tenía que trabajar en camisa y corbata y gabán, y alimentos todos los días porque comía afuera. Aparte de que mi dieta era un desastre porque me pasaba comiendo en establecimientos de comida rápida, que son intensivos en grasa, intensivos en sal. Estaba sobrepeso, tenía la presión alta. O sea, mi salud se estaba afectando por la dieta que llevaba y por la presión que tenía encima del empleo. Mi empleo, para mucha gente, era un buen empleo. Yo era ejecutivo de cuenta en la Puerto Rico Telephone Company. Me dedicaba a vender sistemas multilínea, sistemas de cuadro, sistemas de data. O sea, era básicamente un consultor. Trabajaba directamente con la industria de los seguros y la banca. Así que visto desde fuera, para mucha gente mi empleo era inclusive envidiable. Pero mis circunstancias estaban en manos de otro. Los proyectos que yo hacía los decidía otro. Los adiestramientos que tomaba los decidía otro. Mis evaluaciones estaban en manos de otro. Mis promociones también. Si recibía un aumento de sueldo o no lo recibía, estaba en manos de otro. Inclusive cuando cogía mis vacaciones, eso lo decidía otro también. Yo no podía decir, pues yo quiero qué sé yo, en agosto irme a ver un parque nacional. ¿Por qué no? Porque el jefe mío decía, no, te tienes que ir en noviembre. Claro, pero en noviembre está nevando. Pero es que en noviembre es que puedes irte. Pues entonces mis vacaciones las decidía otro también. O sea, todas mis circunstancias estaban en manos de otro. Claro, la clave del éxito en ese escenario también era un problema porque tenía que acomodarme a las circunstancias. No podía cuestionar, no podía opinar, no podía confrontar a nadie. Tenía que vivir dentro de un ambiente de adulación e hipocresía porque era un ambiente altamente político. En Puerto Rico, las entidades gubernamentales, de las cuales la Telefónica en ese momento era una de ellas, pues se afectan por la política partidista. Si tú eres del partido de gobierno, progresa, y si eres del otro partido, pues te estanca. Tanto así que en ese momento allí tenían una cosa que se llamaba la nevera, que la operaba el DASI. ¿Y qué cosa era el DASI? El DASI era el Departamento de Asuntos sin Importancia. Y allí enviaban a todos los que eran del partido que perdió las elecciones. Imagínense ustedes, una compañía que se podía dar el lujo porque recibía tantos ingresos que cogía un segmento de sus empleados y los enviaba a un departamento donde se pasaban el día jugando dominó. No hacían nada en todo el día. Estaban en el DASI, Departamento de Asuntos sin Importancia. Así que todo se resumía a esperar con ansias la hora de la salida, a las 5 de la tarde. Tanto así que nos llamaban empleados de carrera, porque a las 5 echábamos carrera. Esperar las vacaciones, el bono de Navidad y el día del retiro. Imagínate tú qué clase de trabajo. Puedes ganar todo lo que ganes y te aborrece. Llega el momento que te desespera porque especialmente si tienes un tipo de personalidad como la mía, que soy una persona que no puedo estar sin hacer nada, pues en un ambiente así te vuelves loco. Mis metas en ese momento pues no eran demasiado complicadas. Yo quería eliminar los tapones porque a mí nunca me ha hecho sentido pasarme 2 horas de mi vida todos los días en un tapón, lo que en otros países le llaman un atasco. En España le llaman atasco. En Estados Unidos le llaman un traffic jam. No sé cómo le llamarán en América Latina. A lo mejor le llaman un atasco también o le llaman un tapón como nosotros. No tengo idea. El asunto es que eran 2 horas de mi vida sentado dentro de un carro que no se estaba moviendo, perdiendo el tiempo. Claro, yo lo aprovechaba un poco más porque yo estaba suscrito a distintos servicios de libro. En ese momento eran en cassette o en CD. Todavía no estaban en la internet porque la internet no existía. Así que pues yo me pasaba escuchando libros en el carro y muchos de los libros más importantes de mercadeo y de gerencia que yo entre comillas me los leí en el carro en forma de CD o en forma de cassette. Yo quería tener control de mi tiempo. A mí me encanta poder hacer lo que me dé la gana. Yo soy un espíritu libre.
y quería compartir con mis hijos durante sus años preescolares, sus años de formación, en lugar de dejarlos en un sitio estos de cuido con un particular. Primero, que uno no comparte con ellos esos años que son los más bonitos. Y segundo, que los hijos se forman con los valores de otra persona que no son necesariamente los de uno, ¿no? Yo quería desayunar y cenar en mi casa, con mis hijos y con mi esposa. Y eso, todo esto que yo te estoy diciendo, que estoy leyendo esta lista, todo esto yo lo hice. O sea, parece bobería, pero la mayoría de la gente añora estas cosas y no pueden decir que las han hecho. Yo escogí a mis clientes, escogía los proyectos que me interesaban y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo uno escoge sus clientes y cómo escoge los proyectos que le interesan? Pues mira, bien sencillo. Yo aprendí bien temprano con una persona que dirigió mi tesis de maestría. Me decía, cuando tú quieras escoger un cliente, no le digas que no. Sencillamente, cotízale bien caro. Porque si tú le cotizas caro, probablemente te va a decir que no. Y si te dice que no, pues no tienes que trabajar para él. Te lo quitaste de encima. Con los proyectos la misma cosa. Cuando no te interesa un proyecto, cotízalo bien caro. Eso te da dos ventajas. Primero, puede ser que no te lo den, pero si te lo dan, te puedes dar el lujo de contratar a alguien para que lo haga en lugar de tener que hacerlo tú, porque tienes el suficiente cojín económico para poder escoger a otra persona que lo haga por ti. Yo quería escoger mi horario y mi lugar de trabajo. Pues yo podía, cuando trabajaba por mi cuenta, a los 25 años que estuve en el mundo de la farmacéutica, yo podía trabajar debajo de un árbol sentado con una laptop o en la playa. Y de hecho lo hice en muchas ocasiones. Y asimismo cogía mi horario. Yo podía trabajar, qué sé yo, empezar a las 1 de la tarde y terminar a las 9 de la noche, por ejemplo. O empezar a las 11 de la noche y terminar a las 5 de la mañana. Mi compromiso con el cliente era entregarle un proyecto, entregarle un trabajo. No era estar allí a las 8 de la mañana en punto para tener un jefe imbécil como el que yo tenía, que cuando llegaba 5 minutos tarde me los apuntaba. Y después a final de mes me decía, Orlando, me debes 3 horas y 22 minutos. Porque me sumaba los minutos tarde que llegaba. Ahora, cuando llegaba a las 7:30, no me restaba la media hora que llegaba temprano. Así que cuando uno tiene un jefe imbécil, una de las cosas a las que uno añora es a controlar su horario y controlar su lugar de trabajo. Y quería desarrollar y mantener relaciones profesionales mejores y más duraderas que las que tenía cuando estaba en el mundo corporativo. Y eso también lo logré, porque hoy en día que ya no tengo esa operación, muchas de las personas que fueron mis clientes hoy en día son mis amigos. Y nos vemos los fines de semana y nos sentamos. Uno de ellos tiene un cineforo en la casa y yo voy regularmente y me siento con él a ver películas y tomamos vino y comemos y mi esposa prepara algo de picar y bueno, somos amigos, punto. Y esa gente eran en un momento dado mis clientes. Así que yo desarrollé y mantuve relaciones profesionales mejores y más duraderas. No como las que tenía cuando trabajaba en la telefónica, que sencillamente eran gente que trabajaban conmigo, pero nunca fueron mis amigos, porque por la espalda me estaban metiendo la puñalada. Así que en este aspecto, todas esas metas yo las cumplí. Mis hijos nunca conocieron una guagua escolar. A mis hijos yo los llevé desde el kindergarten hasta el 4º año de escuela superior todos los días a la escuela. Y por la tarde todos los días los fui a buscar. Cuando tenían actividades importantes, o Zoraida o yo participábamos en ellas, mayormente Zoraida, y cuando tenían, por ejemplo, el field day y otras actividades ya extracurriculares, obras y ese tipo de cosas, hubo ocasiones que nosotros sencillamente cerrábamos la oficina y nos íbamos para el field day. ¿Por qué? Porque eso era importante, porque eso era de mis hijos. Y ese día, si yo tenía que trabajar hasta medianoche para atender a mis hijos, trabajaba hasta medianoche porque así atendía a mis hijos durante el día y controlaba mi tiempo a mi gusto totalmente. Para mí, mi definición de éxito se asemeja mucho a la de la Real Academia Española, que dice que es el fin o terminación de un negocio o un asunto. En otras palabras, tú te propones hacer algo y lo logras. Eso es ser exitoso. Es el resultado feliz de un negocio, una actuación, etc. Básicamente la misma cosa. O sea, si tú logras hacer algo como tú te lo propones y eso te da felicidad, pues tú eres una persona exitosa. Y buena aceptación que tiene una persona o una cosa. En otras palabras,
la buena aceptación de la gente, que de hecho hay un poema bien, bien famoso que habla de eso, de qué cosa es ser exitoso, y una de las cosas que dice es tener la aceptación de los niños. O sea, una persona exitosa es una persona que logra lo que se propone, independientemente de lo que eso sea. Desgraciadamente nuestra sociedad no lo mira así. Nuestra sociedad nos ha enseñado que una persona exitosa es una persona que tiene mucho dinero. Pues mira, no. Una persona exitosa es una persona que logra lo que se propone, porque cada persona tiene metas distintas en la vida. No podemos todos ser millonarios, no podemos todos tener grandes casas y grandes operaciones. Si tú te propones algo en la vida que te hace feliz y lo logras, eso es ser una persona exitosa. Ahora, para eso había que adoptar un paradigma distinto. ¿Y qué cosa es un paradigma? Pues un paradigma es un conjunto de patrones y características que definen nuestra realidad a base de creencias culturalmente aceptadas. Eso puesto en buen puertorriqueño o en buen español, lo que quiere decir es que es un conjunto de cosas que definen una realidad. Ahora, paradigma del asalariado tradicional es estudiar una profesión, o por lo menos eso era lo que era cuando yo decidí irme a trabajar por mi cuenta. Estudiar una profesión, conseguir un empleo, presentarnos a trabajar todos los días por 30 años, hacer todo lo que se esperaba de nosotros y retirarnos a los 65 años de edad con una pensión para el resto de la vida y un reloj de oro. En aquella época todavía le daban un reloj a la gente, hoy en día ni el reloj le dan. Pero básicamente era conformarte a todo lo que exigía la sociedad y a cambio de eso ibas a recibir una pensión y un reloj de oro al final del camino. Mucha gente se moría por el camino tratando de cumplir con todo esto y ni recibía la pensión, la recibía la viuda, ni recibían el reloj tampoco. El paradigma empresarial era muy diferente, porque era estudiar una profesión o un oficio y ganar experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues una profesión obviamente es, pues qué sé yo, ser doctor, ser abogado, ser ingeniero, ser arquitecto, pero un oficio puede ser plomero, puede ser electricista, y todos sabemos que un plomero bueno o un electricista bueno gana mucho más dinero en muchos casos que lo que gana un profesional. Y encima de eso, si es un plomero feliz o un electricista feliz, le gusta lo que hace todos los días, pues mira, eso es perfectamente loable. Y lo otro es, pues obviamente, ganar experiencia. La experiencia, en algunos casos muy excepcionales, uno la gana sobre la marcha, pero la mayoría de las veces la gana trabajando para otro. En otras palabras, trabajando bajo el paradigma anterior. Pero la gana y luego se lanza al mundo empresarial. A eso le llaman quemar los bistecs de otro. O sea, ¿por qué le llaman quemar los bistecs de otro? Porque si usted estudia cocinero, usted estudia para chef, pues mira, usted no se gradúa de chef y monta un restaurante al otro día porque las probabilidades de que quiebre son bien grandes. Pues ¿qué usted hace? Usted le quema la carne a otro. Usted se va a trabajar a un restaurante de otra persona por 4 o 5 años, practica allí, se pone duro, como decimos en Puerto Rico, o sea, se pone proficiente, aprende todos los trucos del negocio y luego que aprende todos los trucos del negocio, entonces se lanza a montar su propia operación. También, bajo el paradigma empresarial, tenemos que identificar una necesidad que podamos suplir a la luz de nuestro conocimiento. En otras palabras, que nosotros tenemos que insertarnos dentro de un nicho en el mercado. ¿Qué es eso? Pues un nicho es una oportunidad y una oportunidad generalmente se basa en la necesidad de otra persona. O sea, tenemos que hacer, como dice el punto número 3, un ofrecimiento único, o lo que le llaman en inglés un USP, un Unique Selling Proposition, que atienda las necesidades del cliente, no las nuestras. Los negocios no se montan a base de lo que nosotros queremos, los negocios se montan a base de lo que el cliente necesita. Y una vez nosotros identificamos una necesidad, entonces nosotros nos dedicamos a suplir esa necesidad. Y nos ajustamos constantemente a las variaciones del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no es una cosa constante. A medida que pasa el tiempo, el mercado va variando con el tiempo y nosotros tenemos que ajustarnos a ese mercado porque si no nos ajustamos a ese mercado vamos a desaparecer. Cuando yo comencé en el 1990, pues se trabajaba con un teléfono y una máquina de fax. Y se trabajaba con un módem de aquellos de dial-up que uno se comunicaba a través de la línea de teléfono y aquello pegaba.
y quedaba conectado. Hoy en día se utiliza la internet. Nadie en su sano juicio utilizaría un modem dial-up, ni tampoco utilizaría una máquina de fax. De hecho, yo tuve una que estuvo dañada por más de 5 años y terminó en el zafacón y nunca se me ocurrió reemplazarla porque nadie me enviaba un fax. Así que, obviamente, hoy en día, pues a la luz de cómo se funciona hoy en día, una máquina de fax y un modem dial-up, utilizándolos obviamente como ejemplo, no forman parte de ese paradigma de cómo se opera un negocio hoy en día. Ahora, ¿cómo comparan esos dos paradigmas? Pues mira, en el lado asalariado tenemos un pacto bilateral. O sea, yo le proporciono al patrono una serie de cosas y a cambio de eso que yo le proporciono al patrono, el patrono me da una pensión al final del camino y el reloj de oro. En el caso del lado empresarial, el pacto es por conveniencia. ¿Por qué es por conveniencia? Porque si al cliente le conviene lo que yo ofrezco, me contrata. De lo contrario, pues no me contrata nada, ¿verdad? En el lado asalariado se habla de algo, o se hablaba de algo que era la permanencia, ¿no? La permanencia no era otra cosa que si tú hacías lo que se esperaba de ti, pues tú tenías un empleo seguro por el resto de tu vida y lo único que tenías que hacer básicamente era ir todos los días a hacer lo que se esperaba de ti y tenías un salario seguro. En el lado de la empresa tenemos un contrato regular que es mientras llene la necesidad. Obviamente, si yo entro en un contrato con un cliente para hacerle un servicio y ese servicio él lo necesita por 10 o 15 años, pues por esos 10 o 15 años yo voy a tener un ingreso seguro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que yo le contraté y él me va a seguir renovando el contrato todos los años. Ahora, el día que no me necesite, pues no me necesita y no tiene ningún compromiso conmigo. Sencillamente no me renueva el contrato y ahí acabó la relación. En el lado asalariado, el progreso es por años de servicio generalmente. En muchos casos no existen ni las evaluaciones, particularmente en el gobierno. En la empresa privada sí se utiliza la evaluación de resultados y se mide a la gente por las metas que cumplan y una serie de parámetros que se establecen todos los años y el empleado tiene que cumplir con esos parámetros. En el lado empresarial, ese progreso está ligado al valor agregado. O sea, si usted no añade valor, usted no hace falta. Y si no hace falta, ¿qué va a pasar? Lo que dice en el punto más arriba, no le van a renovar el contrato. En el lado asalariado, el futuro lo tenemos garantizado. ¿Por qué? Porque mientras exista ese pacto bilateral, exista esa permanencia de empleo y exista el progreso por años de servicio, vamos a tener un futuro garantizado. Y vamos a estar en esa empresa por 20 o 30 años hasta que al final nos den la pensión y el reloj de oro. En el lado empresarial, el futuro está ligado a la adaptabilidad. Y la adaptabilidad no es otra cosa que lo que hablábamos ahorita, que según va variando el mercado, nosotros tenemos que cambiar con ese mercado porque de lo contrario nos obsoletizamos. Y si nos obsoletizamos, nos dan la pata. Así que el salto de empleado a empresario suponía un riesgo porque había una distancia entre lo que era el paradigma del asalariado y el paradigma de la empresa. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Pues hoy en día, y fíjate que esto está hecho en el 2001, esta presentación, pero todo esto que está aquí está sucediendo todavía hoy en día, las mismas cosas. Existen las fusiones, que no es otra cosa que dos empresas que se unen para formar una más grande. Y dentro de esas fusiones van a haber puestos que son redundantes y van a haber despidos, porque usted no necesita 2 presidentes, 2 vicepresidentes, no necesita, si tenía 500 obreros en cada empresa, no necesita 1000 obreros, así que una parte de esos obreros van para la calle y lo mismo sucede con un montón de otros puestos. Así que dentro de una fusión siempre van a haber personas desplazadas. También hablamos de las reestructuraciones. ¿Qué cosa es una reestructuración? Es una empresa que funcionaba antes de una manera y ahora la organizamos de una manera diferente y al organizarla de una manera diferente pasa lo mismo. Va a haber gente que son redundantes y al ser redundantes van a haber despido. Right sizing no es más que un eufemismo para despido. Cuando te hablan de que van a hacer un right sizing, lo que quiere decir es que van a ajustar la operación al tamaño correcto. Y el tamaño correcto generalmente es más pequeño, por eso debajo está downsizing. Y ambas cosas son eufemismos para despido. Cuando usted oye hablar de que van a hacer un right sizing o un downsizing, generalmente de lo que están hablando es de despedir gente.
Outplacement es la misma cosa, pero con un poquito más de dignidad. Hay empresas que cuando desplazan gente, montan una operación de buscarle empleo y los adiestran para el mercado del empleo, le dan destrezas nuevas, las destrezas que está exigiendo el mercado en ese momento, e inclusive los ayudan a emplearse. Estas no son todas las empresas, la mayoría de las empresas sencillamente te dan la patada, pero las empresas más grandecitas generalmente y más serias hacen procesos de outplacement y mediante ese proceso de outplacement ayudan a los empleados a colocarse nuevamente. Pero ese outplacement tiene la peculiaridad de que puede ser tanto en el mercado laboral, o sea que te ayuden a colocarte en una empresa nuevamente, o te ayuden a montar una operación de negocio que puede ser un autoempleo o puede ser una empresa más grande. Y ya mismo vamos a ver por qué yo establezco esa diferencia. También tenemos lo que le llaman optimización, que de nuevo no es otra cosa que lo mismo que downsizing y right sizing, que lo que quiere decir es que yo voy a optimizar esa operación, la voy a reducir al tamaño mínimo posible para aumentar las eficiencias. Y por último, el término que más recientemente se ha utilizado ha sido el de lean management, que cuando una cosa es magra, lean, la palabra lean lo que quiere decir es magro. Cuando una cosa es magra, lo que quiere decir es que le falta grasa. Y todos sabemos lo que quiere decir recortar la grasa en una operación. Así que de nuevo, lean management, outplacement, downsizing, right sizing, reestructuraciones y fusiones y optimización, todos son la misma cosa, se reducen a que la empresa se va a achicar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo han variado los paradigmas hoy en día? Y es de nuevo, mirando esto en el 2001, mira a ver qué te dice eso a la luz de la realidad de hoy en día. El asalariado es un pacto por conveniencia. Aquello de los puestos permanentes, eso no existe. La empresa hoy en día, si no te necesita, te despide. En el mundo empresarial, el pacto es por conveniencia también. Si la empresa no te necesita, no te renueva el contrato. En el lado asalariado, mientras tienes la necesidad, vas a estar ahí. Y en el lado empresarial pasa lo mismo. Si no llenas una necesidad, no te renuevan el contrato. En el lado asalariado, el progreso tuyo está ligado al valor que agregues. Si no, pasa lo mismo, llega el momento que te desplazan. En el mundo empresarial, el progreso está ligado al valor agregado también. Si no, no te renuevan el contrato. En el lado asalariado, el futuro está ligado a la adaptabilidad. O sea, en otras palabras, según la empresa varía, va a ir haciendo right sizing y downsizing y todos los sizing que mencionábamos ahorita. Y si tú te adaptas dentro de ese escenario, pues con toda probabilidad te quedes. De lo contrario, vas a ser uno de los desplazados. En el mundo empresarial pasa lo mismo. Tu futuro también está ligado a la adaptabilidad. Lo único que en el lado empresarial lo que pasa es que no te renuevan el contrato. O sea que hoy en día el empleado no es otra cosa que un empresario al servicio de un solo cliente. Ahora, ¿qué cosa es el autoempleo? Hablábamos ahorita del autoempleo. Pues mira, el autoempleo es una modalidad de negocio propio. Básicamente es lo mismo que si tuvieras una ferretería o si tuvieras, qué sé yo, una planta de hacer ventanas. La diferencia es que el autoempleo trabaja por cuenta propia, no tiene empleados, pero puede comenzar desde el hogar, pero generalmente es una sola persona. Cuando hablamos de un autoempleado, estamos hablando de una sola persona. Es un negocio propio, pero no estamos hablando de una operación. Estamos hablando de una persona. Una operación, pues ya no es autoempleo, es otra cosa, es un negocio. De hecho, ambos son negocios. La diferencia es que el autoempleado es uno solo. Y lo dice la siguiente transparencia. Usualmente una o dos personas. ¿Por qué uno o dos? Porque puede ser el esposo y la esposa, como era el caso mío con Zoraida. Generalmente están entre las edades de 46 y 64. Eso ha variado un poco hoy en día, pero generalmente está más o menos por ahí. ¿Y a qué se debe este numerito? Pues este numerito se debe a que ese es el momento en que generalmente las personas ya se están hartando de la corporación, por un lado. Por el otro, ya tienen experiencia, así que ya le han quemado los bistecs a otros. Y entonces están más preparados para lanzarse al autoempleo. Generalmente son personas casadas y con más de 4 años de universidad. No quiere decir que no hayan autoempleados que no tengan educación, pero el fenómeno del autoempleo se da más entre personas de mayor educación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Annual Report del Small Business and Competition. Es una empresa que se dedica a medir eso y ellos dicen
que generalmente son gente educada los que se lanzan al autoempleo. En el momento que yo hice esta presentación, en el 2001, había 30 millones de personas en los Estados Unidos y 750 billones de dólares en poder de compra que tenía esa gente que estaban en el mundo del autoempleo. Eran 30 millones de personas y tenían 757 billones de dólares en poder de compra. Curiosamente, hoy en día son menos. No son más, son menos. Eso lo decía la revista Small Office Computing. ¿Y a qué tú crees que se debe que hoy sean menos los autoempleados a lo que eran en el 2001? Pues se debe a que hoy en día tenemos dos fenómenos. Tenemos el fenómeno de la automatización, o sea, muchas compañías han implantado robots y esos robots ocupan los empleos de muchas de las personas que tendían a irse al mundo del autoempleo. Y el otro fenómeno que tenemos es lo que le llaman el estilo nómada de empleo, que son personas que viven en otros países y trabajan para organizaciones en los Estados Unidos. Entiéndase, los filipinos, entiéndase gente en América Latina, por ejemplo, que son personas que hacen trabajo para corporaciones latinoamericanas, pero viven en sus respectivos países. Y esa gente son competencia directa para los autoempleados que originalmente donde vivían eran en los Estados Unidos, en territorio norteamericano. Hoy en día, esa gente vive en otros países. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese trabajo que tú puedes hacer, qué sé yo, vamos a un proyecto cualquiera. Vamos a decir que tú puedes hacer un proyecto por $500. Pues hay un filipino que lo puede hacer por 50. Y si lo puede hacer igual de bien, ¿a quién tú crees que se lo van a dar? Porque la tecnología agiliza eso. En aquella época no había la tecnología, pero hoy en día ese individuo trabaja a través de la internet sentado en su casa con una laptop, hace lo que tenga que hacer, lo transmite a través de la internet y lo tiene en manos del cliente el mismo día, segundos después que lo termina. Pues mira, eso era lo mismo que hacía uno, que lo hacía físicamente. Porque cuando yo comencé, yo hacía un trabajo, lo montaba en un floppy, que muchos de ustedes ni sabrán lo que era eso, era un disquito de computadora. Lo montaba en un floppy y iba y lo entregaba. Pues hoy en día, ese individuo que está en Filipinas compite con el individuo que está acá local, compitiendo por los mismos proyectos. En Puerto Rico, para esa época, habían 164,000 personas en el autoempleo. 13.85% del empleo total. Hoy en día no tengo ni idea porque el Departamento del Trabajo anda tan descabezado que no hay manera de saber ese dato. Así que yo lo busqué, pero no lo encontré. Pero también supongo que es menos por la misma razón. La gente autoempleada aquí también compiten con gente en otros países. Para que ustedes tengan un ejemplo del mundo mío. Cuando yo hacía una presentación audiovisual, yo contrataba, entre otras cosas, un locutor, ¿verdad? Ese locutor yo lo contrataba aquí en Puerto Rico y como trabajaba en una emisora de radio y tenía un cierto renombre, ese individuo me cobraba $600 por grabarme un libreto de 5 minutos. Podía cobrarme hasta más dependiendo de quién fuera. Pues ese individuo hoy en día hay 20 sitios, por decir un número, de sitios de internet donde yo puedo conseguir una persona que me grabe un voiceover por una porquería. Y esa persona, qué sé yo, a lo mejor vive, qué sé yo, en Panamá o en Argentina o en México o en las mismas Filipinas o en España. Y después que domine lo que se conoce hoy en día como un acento internacional, o sea, un acento neutro, yo voy a contratar a esa persona porque suena tan puertorriqueño como el que yo contraté aquí, inclusive a veces hasta más. Nosotros puertorriqueños, como todos los latinoamericanos, tenemos una forma de hablar que es muy nuestra y que nos distingue de todos los otros pueblos de América Latina. Y no nos hace mejores ni nos hace peores, sencillamente nos hace distintos. Y cuando usted escucha un argentino o escucha un panameño o escucha un, qué sé yo, un cubano o un dominicano, seguida sabe que es un dominicano, un cubano, un argentino, un panameño. ¿Ves? ¿Y por qué lo sabe? Pues entre otras cosas por el acento o por las palabras que escoge. ¿Ves? Así que esa es la diferencia principal. Somos 22 pueblos latinoamericanos y cada uno tiene su personalidad. Y con su personalidad va el tono de hablar, va el acento, van las palabras que escoge, etcétera, etcétera. Y pues uno lo que procura en estas cosas sí lo va a hacer
con fines internacionales es una persona que tenga un acento bastante neutro, de suerte que uno lo puede utilizar dentro de muchos escenarios. Ahora, vamos a ver esta gráfica para que veamos qué interesante. La fuerza laboral en el año 2001 de los Estados Unidos se distribuía de la siguiente forma. La mayoría de la gente estaba en el sector de la informática, seguido del sector de la industria, el de los servicios, entiéndase tiendas y plomeros y electricistas y todo lo que fueran servicios. Y por último, el lado agrícola. En Estados Unidos, a pesar de ser el país exportador de productos agrícolas más grande del mundo, el segmento de la población que participa en el segmento agrícola es el menor. Mira qué curioso. O sea, es una agricultura altamente industrializada. Por consiguiente, no emplea tanta gente como uno imaginaría. En ese momento, lo más que empleaba gente era el área de la información. Y entonces, hoy en día tenemos ese segmento que estábamos hablando ahorita de gente que trabaja fuera del país. Entiéndase la gente que sigue el sistema nómada de trabajo. ¿Y de dónde piensas tú que salió ese segmento de la gente hoy en día? Pues precisamente salieron del último segmento del GRI, del de la información. Esos son la gente que se han ido de los Estados Unidos. Y no solamente estamos hablando del filipino, el panameño, el dominicano, el español, como hablábamos ahorita. Estamos hablando de americanos. Hay americanos que se han ido a los Estados Unidos porque el costo de vida es imposible, porque los costos de salud son carísimos y se han ido a vivir a otros países como a Canadá, se han ido a vivir a Panamá, se han ido a vivir a Colombia, a distintos países y trabajan desde allá y adoptan un método nómada de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que pueden trabajar 2 años en Panamá y el año que viene pues se van a vivir a Filipinas y están 5 años en Filipinas. Y después se van de Filipinas y se van a vivir 3 años en Argentina o el sur de España, donde sea, ¿no? Y adoptan ese método nómada de trabajo que aparte de permitirles trabajar y ganar más dinero porque gastan menos, no necesariamente porque ganen más, sino porque gastan menos, pues le permite ver mundo. Y eso se tiende a caracterizar con la gente un poco más joven porque son los que están en esa edad aventurera. Pero esa es la realidad que se está dando hoy en día. Y ese bocado de la industria que se ha desplazado hacia ese segmento que se conoce como el sector nómada, mayormente proviene del mercado de la información. Ahora, ¿cuáles son las ventajas principales del autoempleo? Pues las ventajas son las siguientes. Primero, libertad personal. Tú escoges la tarea que vas a hacer. De nuevo, ¿cómo la escoges? Pues como te decía ahorita, si no te interesa un proyecto, lo cotizas caro para que te digan que no. Nunca le digas que no a un cliente, porque el problema con decirle que no a un cliente es que la próxima vez no te toma en consideración. La próxima vez llama a otro. Para que te llame de nuevo, tú le cotizas un poco más de lo que él espera pagar y en vez de llamarte a ti va a llamar a otro. Pero si tenemos la suerte, que sucede en muchos casos, que ese otro es medio incompetente o ese otro no cumple como tiene que cumplir, pues la próxima vez en vez de llamarlo a él, vuelve y te llama a ti. Además de la tarea, también está el horario. Nosotros escogemos a qué hora vamos a trabajar. Porque como nosotros trabajamos por proyectos, pues esos proyectos lo importante es tenerlos a tiempo. Cuando yo trabajaba por mi cuenta, yo le decía a un cliente, pues mira, ese audiovisual yo te lo voy a tener, qué sé yo, para el 30 de junio. Perfecto. Pues como yo se lo tuviera para el 30 de junio, ese es mi problema. Claro, dentro de algunas cosas tenía que trabajar por horario porque las cosas que yo tenía que hacer dentro de su operación, pues tenía que hacerlas en conjunto con los empleados de él y en acuerdo con los empleados de él. O sea, tenía que ponerme de acuerdo, pues mira, vamos a ir a filmar tal día o voy a ir a entrevistar gente tal día o lo que sea, ¿no? Y eso pues conlleva unos acuerdos y un horario. Pero fuera de eso, como yo hiciera el resto del proyecto, ese era mi problema. Lo importante era entregarlo antes del 30 de junio. Así que ese horario era flexible. El lugar, de nuevo, era flexible también. Yo podía trabajar en mi casa, podía trabajar en una biblioteca, podía trabajar debajo de un árbol, podía trabajar en la playa, como lo hice algunas veces. Me sentaba en la playa a trabajar debajo de una palma. Eso no lo puedes hacer cuando estás trabajando a sueldo. Mi ambiente lo controlaba yo también. La iluminación, si quería trabajar con música, a mí me encantaba trabajar con música en algunas ocasiones, pues trabajaba con música. Otras veces trabajaba en silencio sepulcral. O cambiaba el tipo de música. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, unas cosas que hacía por mucho tiempo y que todavía hago, pero no para fines de negocio, era redactar.
yo escribía. Pues obviamente cuando yo escribía no podía escribir con una música que tuviera letra, porque terminaba cantando la canción, se me enredaba lo que estaba escribiendo con lo que estaba diciendo que estaba cantando y terminaba con un revolú. Así que obviamente ese ambiente lo controlaba yo, pero lo controlaba en conformidad con lo que estaba haciendo. Y por último estaba la vestimenta. Ya no tenía que ponerme un gabán todos los días, no tenía que afeitarme todos los días. Yo me levantaba por la mañana, me ponía a trabajar y muchas veces trabajaba en pantalones cortos y una camiseta. No tenía que ponerme un gabán ni una corbata ni nada de esas cosas. Yo bromeaba inclusive que yo me ponía un gabán cuando iba a ver un cliente. Y algunos clientes, porque habían otros clientes que su vestimenta de empleo era camisa y corbata o camisa de manga corta común y corriente, pues eso es lo que me ponía yo también. Me vestía de acuerdo a la vestimenta del cliente que yo estuviera sirviendo. Si en el ambiente de ese cliente se utilizaba una camiseta, pues yo me ponía una camiseta también. O me ponía quizás una camisita y una corbata, pero obviamente no me ponía un gabán. Ahora, también estaban los beneficios económicos. Mi ingreso estaba ligado a mi habilidad y a mi esfuerzo. Si yo quería aumentar mis ingresos, pues hacía una de dos cosas. O me tornaba más diestro, en otras palabras, me educaba en áreas adicionales que yo no dominara, o aumentaba mi esfuerzo. En lugar de trabajar 3 horas diarias o 5 horas diarias, trabajaba 12 o trabajaba 15. Eso lo determinaba yo. Mi seguridad también la determinaba yo. O sea, obviamente yo tenía en mi oficina en ocasiones información sensitiva de mis clientes y yo me tenía que asegurar que esa oficina fuera segura para que esa información no se escapara, ¿no? Y de hecho, tengo que decir con orgullo que en 25 años que operé, nunca se escapó un dato de mi oficina. Tenía economía en términos de tiempo, en términos de transportación. ¿Por qué en términos de tiempo? Bueno, porque entre otras cosas, por la mañana no tenía que montarme en un carro y pasarme una hora en un atasco, en un tapón. Esa hora de por la mañana yo la podía dormir, la podía dedicar a compartir con mis hijos, a llevarlos a la escuela como hacía. Ese tiempo lo controlaba yo porque economizaba tiempo porque no me lo pasaba perdiéndolo en el tránsito. Economizaba en transportación, economizaba en combustible, economizaba en estacionamiento, economizaba en almuerzos porque los almuerzos fuera son más costosos, aparte de ser menos saludables. Uno en su casa pues prepara sus propias cosas, los prepara a su gusto, come lo que uno quiere comer, come generalmente más saludable y más económico. Economizaba en vestimenta porque vestir de traje todos los días cuesta dinero, no solamente los gabanes o sea, los trajes, sino que esos trajes hay que llevarlos al laundry, en buen puertorriqueño. Y ese laundry hay que pagarlo. Uno no puede coger un gabán y echarlo a la lavadora, tiene que llevarlo a un laundry y eso cuesta dinero. Y la gente que trabaja fuera de la casa, una de las cosas en las que más gastan, y eso, el mejor ejemplo es mi hijo allá en Oklahoma, que me dice, los cuentos que me hace son de horror de lo que paga por cuidar la niña. Pues los cuidados de niños son costosos y el que trabaja fuera de su casa generalmente tiene que pagar por cuidado de niños. Ahora, también las oficinas de domiciliarias como la mía, trabajar en la casa, tienen unas economías también. Se economiza en espacio de oficina porque es un segmento de tu casa. Tú escoges una habitación o un espacio en tu casa y lo designas como oficina. Y ese espacio ya tú estás pagando por él en la hipoteca de la casa. No así cuando tú montas una oficina en un local que tienes que pagar por ese local, tienes que pagar seguro, tienes que pagar energía, que esa energía cuando es comercial es más costosa. Tienes que pagar por seguridad, ya sea en forma de guardias o en forma de sistemas de alarma que generalmente van atados a un contrato. Tienes que pagar por mantenimiento y tienes que pagarle a una persona que limpie esa oficina. En el caso de nosotros, la oficina nuestra la limpiábamos Zoraida y yo. El mantenimiento a los equipos se lo daba yo. La seguridad era la misma de mi casa. Y la energía era la misma de mi casa, que dicho sea de paso, el costo por energía en una casa es más bajito que el costo por energía en una operación comercial. También los costos operacionales son distintos. ¿Por qué? Porque tienes beneficios contributivos. Cuando tú tienes un negocio en tu casa, tú puedes descontar una parte de tu hipoteca, una parte de lo que pagas de luz, de agua, de teléfono. Puedes descontar una parte de lo que pagas de seguro o inclusive puede ser un seguro que lo
descuentes completo de tus contribuciones, porque si es un seguro de daños a terceros, por ejemplo, como tenía que tener yo para trabajar en la farmacéutica, pues ese seguro normalmente no lo tiene que tener una casa. Por consiguiente, ese seguro yo se lo descontaba completo de la planilla de contribución sobre ingresos al gobierno. Y un seguro de daños a terceros es un seguro que tú tienes para que, por ejemplo, en el caso mío, yo filmaba dentro de una operación farmacéutica. ¿Y qué pasaba si esa cámara se caía del trípode y le caía encima un equipo y lo dañaba? O le paraba una línea de producción que produce millones de dólares a la semana y se la paraba por un día o dos porque dañó algún chunche que lleva esa máquina que vale un montón de dinero y que hay que mandarlo a buscar a, qué sé yo, Europa o donde sea. Te estoy pintando un cuadro exagerado, pero todas esas cosas se contemplan dentro de un seguro de daños a terceros. Obviamente, si tus clientes son, qué sé yo, abogados o qué sé yo, arquitectos, algo así, que lo que tienes son gente trabajando en escritorio, pues tu riesgo de daños a terceros es menor. Pero si tú te insertas dentro de una operación, en muchos casos hasta estéril, como era el caso de las farmacéuticas, pues tú tienes que tener un seguro de daño a tercero bien grande porque existe la posibilidad de que tú hagas daño dentro de esa operación. Entonces están los gastos por mantenimiento que también se descuentan de los impuestos porque todos esos equipos que uno compraba tenía que mantenerlos, inclusive las computadoras, las impresoras, todos los equipos que uno en aquella época tenía, pues esos equipos había que mantenerlos porque de lo contrario llegaba un día que se morían, no funcionaban más. Así que para que estuvieran en óptimas condiciones había que estarle dando mantenimiento. Y por último estaban las reparaciones y las mejoras, que las reparaciones, pues cuando algo se daña, pues obviamente uno lo manda a arreglar, no lo arregla uno generalmente cuando son equipos tecnológicos. Y las mejoras, pues obviamente todo el que ha estado en el mundo de las computadoras sabe que es un mundo de constantes upgrades, como le llaman ellos, que no es otra cosa que el programa este año hace 13 y el año que viene hace 14 y el año que viene hace 17. Le siguen añadiendo cosas y cada vez que le añaden cosas, eso se llama un upgrade y ese upgrade hay que pagar por él. Y en el caso de las computadoras pasa lo mismo, las hacen más rápidas, más poderosas, más rápidas, más poderosas. Llega el momento que las aplicaciones que tú le tienes instalada a tu maquinita vieja ya no te corren como es debido porque la máquina donde las estás corriendo es muy lenta. Y entonces tienes que actualizar la máquina. Y cuando actualizas la máquina, muchas veces las aplicaciones no te funcionan y tienes que actualizar las aplicaciones. Y es una cadena eterna que nunca acaba y que se conoce como mejora. Y todas esas mejoras uno las puede descontar de la planilla de la contribución sobre ingresos. Ahora, también están los gastos por automóvil, que uno también los descuenta de la planilla de contribución sobre ingresos y ahí va la depreciación del vehículo, que en el caso mío, imagínate tú, guiando 25, 30 mil millas al año, pues ese carro, yo me comí un carro en 3 años. Ahora mismo yo tengo una guagua que tiene 20, ¿cuánto es? Déjame ver, es del 2002, tiene 18 años, pero vive la vida estacionada, puede cumplir 40 porque mientras no camine no se daña. Así que yo no tengo la urgencia de comprar un carro cada 3 años, cada 4 años, como pasaba cuando trabajaba a sueldo, o cuando tenía mi operación en mi casa, porque la cantidad de depreciación que sufría ese vehículo era mucho más alta. Al igual que los seguros de daños a terceros, mucha gente no lo sabe, pero si tus clientes tienen una operación de perímetro, que es como se llama una operación de una farmacéutica, por ejemplo. Una farmacéutica tiene un estacionamiento afuera y todo lo demás está dentro de una verja. Esa operación se conoce como un perímetro. Si tú vas a insertar tu vehículo dentro de ese perímetro, ese vehículo tiene que tener un seguro. Tiene que tener por lo menos una responsabilidad pública. Porque pasa lo mismo que con el trípode y la cámara. Con ese vehículo tú puedes causar daño allá adentro. Así que si tú no tienes un seguro, tú no puedes entrar dentro de esa operación. Los intereses que paga ese vehículo también se descuentan de la planilla de contribución sobre ingresos. Las reparaciones, la gasolina, los cambios de aceite, la registración y marbete. Registración, entiéndase, la tablilla y los marbetes, que en Puerto Rico, yo no sé si en América Latina se utiliza, supongo que sí, en Estados Unidos también se utiliza. Es un sellito que uno le pega al carro todos los años, que uno lo que está básicamente es pagando por poder utilizar las carreteras del país. O los hoyos del país. En Puerto Rico utilizamos más los hoyos que las carreteras, pero
Pagamos un marbete por el derecho a utilizar esos hoyos. Esos hoyos no son gratis. Esos hoyos hay que pagar por ellos. Aparte de eso, pues lo que gastemos en estacionamiento y en peaje, también si guardamos los recibos, podemos descontarlo de los gastos contributivos. O por lo menos en el 2001, cuando yo hice esta presentación, se podía. Yo realmente no me mantengo al día de cómo han variado las contribuciones, así que algunas de estas cosas puede que no sean ciertas hoy en día, pero en el 2001, cuando yo hice esta presentación, todo eso que estaba ahí era verdad. Todo eso uno guardaba los recibitos y a fin de año, cuando hacía la planilla, descontaba todo eso de los gastos que uno, o sea, de lo que uno iba a pagar de contribuciones. La unidad familiar también tiene oportunidad de criar los hijos en la casa. Eso es importantísimo. Como les dije ahorita, los hijos míos los criamos Zoraida y yo. Las malas crianzas y las malas mañas que tengan las aprendieron de nosotros. Nunca llegaron con una mala maña de nadie. Así que, bueno o malo, son culpa de Sori y mía. Yo creo que es más lo bueno que lo malo. O sea, yo vivo orgulloso de mis hijos. Mis hijos son, no son perfectos, pero son seres buenos, son seres honestos, son seres trabajadores. Y eso es lo que a mí me interesa. Tienen derecho a meter la pata, tienen derecho a hacer lo que ellos quieran con su vida, pero a mí me interesaba que fueran mejor que yo. Y creo que lo son. Aparte de eso, pues tenemos más tiempo para compartir, ya sea con los hijos o con el cónyuge o la cónyuge, ¿no? Así que eso también es una de las ventajas del autoempleo. Y los hijos aprenden de dónde sale el dinero. Esto es importantísimo. Aprenden destrezas de negocio desde primera mano, desde pequeño, y aprenden de dónde sale el dinero. Los hijos ven a papi y a mami trabajar. Y como ven a papi y a mami trabajar, aprenden por dónde le entra el agua al coco, como decimos en Puerto Rico. No es así cuando tú trabajas fuera de tu casa, que tú traes un cheque cada 15 días, tus hijos no saben la sangrigoldería que tú le tienes que aguantar al jefe para poder traer ese cheque, las cosas que tienes que hacer en la oficina para traer ese cheque, los clientes imprudentes que tienes que atender para traer ese cheque, cómo te tienes que matar trabajando para traer ese cheque. Así que como eso cae del cielo, pues lo gastamos a tutiplén. Pues no. Cuando uno trabaja por su cuenta, los hijos aprenden de dónde sale el dinero, por dónde le entra el agua al coco. Y aprenden las destrezas de negocio de primera mano porque las ven todos los días. Tienen una escuela de 18 años y básicamente si están desde que nacen hasta que se gradúan de la escuela superior viendo el ejemplo de mami y papi, pues algo se le tiene que pegar, no pueden ser tan brutos. Y entonces, obviamente, pues tiene menos estrés también. Las dicotomías del vivir diario se eliminan, o sea, o hago esto o hago aquello. O sea, es un compromiso constante, un compromise, que es una dicotomía realmente en español o algo por el estilo. En inglés se utiliza un compromise. En inglés, pues tengo que armonizar esto con aquello, aunque no necesariamente lo quisiera hacer, porque si no tengo A no puedo tener B. ¿Ves? En el mundo del autoempleo, pues uno decide si quiere tener A o quiere tener B. Y la decisión es de uno. Y los rigores de la vida de oficina, pues se los elimina también, las diferencias entre compañeros, todo el asunto de las tardanzas y las ausencias y los informes y las reuniones y los horarios. Yo tenía un jefe tan imbécil que hacía reuniones los viernes a las 5 de la tarde. Y no se daba cuenta que todo el mundo estaba mirando el reloj porque estaba loco por irse a disfrutar de su fin de semana. Pero él hacía las reuniones a las 5 de la tarde. Y a los empleados le apuntaba cada vez que llegaban 3 minutos tarde para después sacárselo en cara a fin de mes. Ese tipo de cosas. Pues entonces, después se preguntaba por qué no tenía compromiso de parte de los empleados. ¿Por qué los empleados le daba lo mismo? Pues mira, pues si usted es un imbécil, usted es un sangrigordo, ¿cómo usted puede pretender que los empleados tengan compromiso con usted? Y las evaluaciones, los aumentos, las promociones y los despidos. Los despidos quizás, pero todo lo demás está en manos de uno. ¿Por qué? Porque si tú no haces tu trabajo como es debido, pues no vas a tener aumento, no porque no te suban el sueldo, sino porque los clientes se te van a ir. Las promociones, subir de puesto, pues va a pasar lo mismo. El cliente no te va a dar proyectos más ambiciosos porque si no pudiste cumplir con los más sencillos, pues obviamente no te los va a dar más ambiciosos. Y los despidos sí los vas a tener porque los despidos se toman la forma de que no te renuevan el contrato, sencillamente no te llaman más. Y llega el momento que sientes silencio alrededor del teléfono y te preguntas, oye, ¿por qué no timbra? Pues no timbra porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Ves? Entonces, en términos de enriquecimiento,
las diferencias o las ventajas del autoempleo es que en lugar de estar encajonado, pues eres polifacético. Tú puedes hacer lo que tú quieras. En la empresa tú tienes unas funciones y no te puedes salir de esas funciones. Y cuando te sales de esas funciones muchas veces pisas callo. Cuando tú trabajas por tu cuenta, tú puedes hacer lo que te parezca, tú puedes tener una operación de, qué sé yo, de ofrecer servicio de redacción y por el otro lado puedes tener un servicio, qué sé yo, de landscaping y tener empleados y que limpien patio y ese tipo de cosas. Tú puedes tener 2 o 3 negocios, nadie te lo impide, pero cuando trabajas a sueldo tienes que hacer una sola cosa. Los medidores del éxito, como hemos discutido hasta ahora, pues son bien distintos también. En la empresa, pues tiene que ver mucho con lo que los puertorriqueños hoy en día le llaman la lambonería. Tienes que ser lambeojo, tienes que reírle las gracias a un jefe incordio, imprudente, para poder progresar en la empresa. En el mundo pues privado, pues la cosa funciona de otra manera. Estamos hablando de tú a tú. Tú eres dueño o jefe allá en tu empresa, pero aquí el jefe soy yo. Y nos ponemos de acuerdo y hacemos algo que nos convenga a los dos. Y si podemos bregar así, podemos bregar. De lo contrario, pues sigue feliz por tu camino y yo sigo feliz por el mío. El sentido de control es muchísimo mayor. Por eso mismo, porque uno escoge sus proyectos, escoge las cosas que quiere hacer y las que no quiere hacer. Y el sentido de realización, en última instancia, es mucho mayor. Porque uno siente que uno está logrando lo que uno se propone, o por lo menos es lo que se espera, ¿no? Uno se establece unas metas y esas metas pues sale a cumplirlas, ¿no? Entonces, los negocios en la casa o los negocios de autoempleo también son más productivos. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo disponible. Todo ese tiempo que perdías antes en la empresa lo dejas de perder cuando estás trabajando o se espera que lo dejes de perder cuando estás trabajando por tu cuenta. Si te estableces unos criterios de trabajo y una forma de trabajar que sea eficiente. De lo contrario, vas a perder más tiempo de lo que perdías antes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una aclaración. Hay gente que necesita un jefe. Hay gente que tiene que trabajar a sueldo porque no tienen las destrezas para trabajar por su cuenta. Y si no tienen un jefe que los hurgue constantemente, no hacen las cosas. Y esas son la gente que se levantan a las 11 de la mañana y en lugar de ponerse a bregar con los proyectos, se ponen a ver televisión, la última novela y el show del mediodía y la bobería y dan las 3 de la tarde y no han hecho las cosas. O como pasa con algunos que los llaman a una reunión y dejan al cliente plantado. Oye, a mí hubo gente que me hizo eso una vez, porque yo no le daba la oportunidad de hacerme las 2. Yo contraté en ocasiones a algún artista o algún locutor y me dejó plantado en un estudio o me dejó plantado en la oficina de un cliente y yo no le daba la oportunidad de hacerlo 2 veces. No lo llamaba más, sencillamente. Pero pasa. O sea, tenemos mayor control de esos recursos y mayor control de ese tiempo disponible, pero depende de las destrezas gerenciales que tengamos. Las decisiones, como decíamos ahorita, se dan entre iguales porque se están dando entre un cliente y un suplidor. En el caso del suplidor, pues tú eres el suplidor o en el caso mío era yo, ¿no? Así que es básicamente una negociación en la cual o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, pero no hay una imposición como sucede dentro de un escenario de empleo donde hay un jefe que te dice tienes que hacer esto y se acabó y lo tienes que hacer. Y por último, tenemos la rentabilidad versus el nice to have. En el caso de los negocios, muchas veces vamos a tener cosas que no son rentables, que son nice to have, y esas son las que tenemos que eliminar para aumentar la productividad. ¿Qué cosa es nice to have? Pues nice to have son cosas que no son esenciales, cosas que nosotros las tenemos, pues qué sé yo. Tú no tienes que andar en un carro de $100,000, tú puedes andar en un carro de $20,000. Pues eso es un nice to have, no es rentable. ¿Lo puedes tener? Sí, lo puedes tener, pero si no lo puedes pagar, pues no lo puedes tener. En el mundo de los negocios, en el autoempleo, pues lo que buscamos es la productividad, aumentar esa productividad. Y una manera de aumentar esa productividad es eliminando los nice to have. También los negocios o autoempleo tienden a ser más competitivos. ¿Por qué? Porque pueden dar mejores precios y eso vamos a hablar de eso ya mismo. Dan generalmente mayor calidad, son más accesibles, el servicio es a domicilio, entiéndase a la puerta del cliente y eso hace que las ganancias sean mayores y ambas partes se beneficien. Ahora, vamos a pasar por encima de cada uno de estos puntos con un poco más de cuidado. Primero, el precio.
El hecho de que a mí me cueste menos hacer algo no quiere decir que se lo tenga que dar regalado a un cliente. Porque en la medida en que haga eso, lo que hago es que daño el mercado. Las cosas uno las tiene que vender al precio que valen, independientemente de lo que uno le cueste. Y esto, un ejemplo de esto, bien que yo lo he discutido 1000 veces en el programa, son los podcasters que hablan de que los podcasts son gratis. Ah, ¿por qué son gratis? Porque todo lo hago yo. Ah, claro, pero lo haces tú, pero ¿cuánto te costaría eso si tú le tuvieras que pagar a alguien por que lo haga? Eso es lo que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad en un podcast no es cero, porque todo eso que la persona hace él mismo, si lo tuviera que pagar para que lo hiciera otro, tendría un valor. Y cuando uno suma todos esos valores y los agrega, eso es lo que cuesta hacer un podcast. Pues en el caso del precio pasa lo mismo. Todas estas cosas tienen un precio y uno tiene que sumar todos esos precios. Y por el hecho de que lo hice yo, no quiere decir que entonces yo le cobre lo que me costó. Porque lo que yo le tengo que cobrar es lo que yo le tendría que pagar a otra persona para que lo hiciera para mí. Y una ganancia encima de eso. De lo contrario, estoy perdiendo mi tiempo, lo que me estoy es entreteniendo. Tengo un hobby, pero no tengo un negocio porque no estoy teniendo una ganancia. Ahora, la calidad generalmente puede ser mayor, no necesariamente tiene que serlo, pero generalmente puede ser mayor porque la controlo yo. Yo soy el que decido lo que yo le doy a mi cliente y si yo lo que le ofrezco es lo mejor, pues yo le doy lo mejor. Dicho sea de paso, mi filosofía siempre fue ofrecerle 10 y darle 11. En otras palabras, siempre darle un poquito más de lo que yo le ofrecía. Siempre, en todos los casos. Ofrecerle 10 y darle 11. La persona que trabaja por su cuenta también es más accesible. ¿Por qué? Pues precisamente todos mis clientes tenían mi celular. Todos mis clientes me podían llamar a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. No lo hacían porque yo le enseñé a que yo no toleraba eso. Pero yo era totalmente accesible. Cuando tú trabajas a sueldo, tú trabajas de 8 a 5. O tú no has llamado a una empresa a las 5 y 1 minuto y no te cogen el teléfono. Oye, a mí me sonaba el teléfono a las 6:30 y yo lo cogía. A las 6:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso era un cliente mío con un proyecto que yo lo quería. ¿Ves? Así que como yo tenía, como dicen, skin in the game, como dicen los americanos, yo tenía piel en el negocio, pues obviamente yo iba a coger esa llamada. Y había veces que contestaba una llamada cuando estaba en la playa o estaba un sábado. De hecho, yo le contesté a un cliente mío, a este que estábamos hablando ahorita de los cineforos. Yo le contesté una llamada desde San Tomás, un día que yo andaba con unos amigos míos paseando en un bote. Y me llamó con un proyecto y yo estaba en San Tomás. Pues claro, los teléfonos celulares tienen una cosa que se llama Caller ID. Yo sabía que era él. Así que yo le contesté su llamada y le dije, mira, yo no te puedo hacer eso ahora porque yo estoy en tal sitio, pero yo llego a Puerto Rico en tal fecha. Cuando yo llegue, el primero que voy a llamar es a ti. Ah, pues no hay problema. Pues perfecto. Y le contesté y resolvimos. Un empleado en una empresa, tú puedes estar seguro, tú puedes poner lo que tú quieras en el picador, que no te va a contestar una llamada si está en San Tomás paseando en un bote. Pues dice, eso es un zángano de allá llamando a la compañía, que llame allá a fulano, que fulano le resuelva. Esa va a ser la mentalidad. Pero esa no puede ser la mentalidad del autoempleado, porque en el autoempleo la cara de la compañía eres tú. No quiere decir que te llamen, como te digo, a cualquier hora ni en cualquier momento, pero la decisión está en tus manos. Y en ocasiones, sabiendo que eso está fuera de lo normal, uno lo permite porque primero es un cliente de importancia para uno, en muchos casos es un amigo, y segundo porque uno ve un beneficio para uno, pero la decisión está en las manos de uno, totalmente. El servicio es a domicilio. De nuevo, yo enseñé a mis clientes que ellos no venían donde mí, yo iba donde ellos. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en mi casa y tenía una oficinita en mi casa de 180 pies, 18 de largo por 10 de ancho, pequeña, y pues era en la marquesina de mi casa. La marquesina obviamente es el área donde se estacionan los automóviles en una casa en Puerto Rico. Así que no era una oficina lujosa, era una oficina sencillita, pero tenía de todo. Estaba equipada muy bien. Pero el asunto es que yo enseñé a mis clientes que cada vez que ellos me llamaban, yo iba allá. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oficina de verdad, una oficina cómoda, en una organización, con estacionamiento, aire acondicionado. Dicho sea de paso, yo tenía aire también, pero tenían aire acondicionado y las matitas y la alfombra y todo bien lindo. Pues yo iba donde ellos. Además que era más conveniente, pues no se tenían que mover de su oficina para ir a ningún sitio, ni mandar un intermediario.
Las ganancias también eran mayores. ¿Por qué? Porque las ganancias de un negocio, en muchos casos, se calculan a base de la ganancia por pie cuadrado. Mi oficina tenía 180 pies. Cuando tú cogías lo que yo vendía anual en aquella época y lo dividías entre 180, la ganancia por pie cuadrado era más alta que la de muchos centros comerciales. ¿Por qué? Precisamente porque era pequeñita. Si hubiera tenido una operación en un edificio lujoso, pues entonces la ganancia por pie cuadrado hubiera sido una porquería. Pero como trabajaba de un cubujón, pues no tenía, ¿sabes? No tenía gastos mayores. ¿Ves? Y ambas partes se benefician de este tipo de arreglos. ¿Por qué? Porque uno no tiene que tener los gastos, no tiene lo que le llaman los contadores el overhead, lo contable, el overhead. Y el cliente se beneficia porque te tiene, como quien dice, a su disposición sin tener los costos de overhead, él tampoco. Porque muchos clientes de los míos no podían pagar por tener un individuo como yo. Y no es que yo sea una maravilla, pero yo sé hacer un montón de cosas, tengo un montón de destreza y en ese momento tenía un montón de equipo y tenía la capacidad de hacer un montón de cosas que si ellos las iban a hacer tenían que montar toda la operación ellos y tener ese individuo allí para que cuando ellos lo necesitaran lo tuvieran, pero el resto del tiempo estuviera allí siendo un gasto. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. El cliente que te contrata a ti, contrata tu destreza y tu habilidad de producir X cosas en ese momento, pero el resto del tiempo se economiza ese costo. Si él te tuviera a ti dentro de su operación, te conviertes en un costo y te conviertes en overhead, porque entonces te tiene allí 8 horas al día o 24 horas al día, como lo quieras ver, costándole sin producir. ¿Ah? Ahora, algunas realidades sobre el autoempleo, porque no todo es positivo sobre el autoempleo. Hay que ver las cosas como son. Primero, nadie motiva al autoempleado. Oye, van a haber días que el teléfono no suena. Van a haber semanas que el teléfono no suena. Y no solamente tienes que buscar la manera de motivarte, sino que tienes que saber qué hacer para que suene. Tienes que aprender de mercadeo. Tienes que aprender de relaciones públicas. Tienes que aprender de publicidad, porque o se lo pagas a alguien o lo haces tú. ¿Ves? Cuando tú eres una sola persona, una operación, un hombre orquesta, pues uno de los sombreros que te tienes que poner es el sombrero de mercadeo, el sombrero de publicidad, el sombrero de relaciones públicas. ¿Para qué? Para hacer que esos teléfonos suenen. De lo contrario, ellos no suenan solitos, ¿sabes? Segundo, los comentarios de tus pares y tus familiares y tus amigos te infunden dudas porque muchos de ellos te van a decir, tú lo que eres un fly by night, consíguete un trabajo de verdad, que tú haces sentado en tu casa allí a ver si te llaman o no te llaman. ¿Eh? Eso me pasaba a mí. O sea, me veían como que tenía un hobby. Ese hobby me producía buen dinero, viví de él por 25 años, hasta que el gobierno se encargó de matarlo. Pero no hay duda de que tus pares te infunden dudas, porque los comentarios que hacen a tus espaldas o de frente no son los mejores en muchos casos. El éxito o fracaso está dentro de ti, porque tú tienes que aprender a bregar con eso, motivarte tú mismo y, como te digo, vender tu propio servicio. Tú tienes que ser quien toque tu trompeta. Nadie va a soplar la trompeta por ti. La tienes que soplar tú. Y tienes ausencia de controles externos, como te decía ahorita. No tienes un jefe. Si no estás allí a las 8:30 de la mañana a coger el teléfono, a ocuparte de tus clientes, a cumplir con los proyectos, pues mira, se te va a caer la casa encima, porque nadie te va a decir que lo hagas, nadie va a estar encima de ti. Así que vas a tener un cambio de paradigma de asalariado a empresario. Aunque seas una sola persona, realmente tú lo que tienes es una empresa de uno. Ahora, esa empresa de uno tiene también unos aspectos financieros. Y yo quiero comenzar diciendo que yo no soy contador, no soy CPA tampoco, ni tampoco hago el papel de CPA ni de contador en la televisión, y lo que te voy a decir de ahora en adelante tampoco quiero que lo tomes como consejo financiero. Una de las cosas que tienes que hacer al montar tu operación es buscar el consejo de una persona que sea ducho en estas cosas, una persona que sea contador o que sea contador público autorizado, que te haga toda esta parte para que puedas operar correctamente. Primero, antes de comenzar, tienes que asegurarte que tienes la disciplina necesaria para controlar tu futuro financiero. En otras palabras, que no eres un botarata, porque el hecho de que un cliente te dé un proyecto y te dé un pronto, y esto es bien importante,
No quiere decir que tú puedes irte para las tiendas y gastar esos chavos a lo loco. Cuando tú eres asalariado, tu patrono controla tus finanzas, pero cuando tú eres dueño de tu negocio, solo eres tú el que controla esas finanzas. Y dicho sea de paso, quiero abundar un poquito más sobre esto porque esto me lo enseñó una clienta mía que fue de mis primeros clientes pequeños. Y ella me enseñó que cuando un cliente es serio, te va a dar un pronto. Cuando un cliente piensa ser irresponsable, cuando un cliente te piensa engañar, una de las cosas que tú lo detectas es cuando le pides una parte adelante. Y eso yo lo aprendí bien temprano porque me quemé un par de veces. Y aprendí con ella de que yo tranquilamente un proyecto valía, por ejemplo, un proyecto grande, un manual de empleado, el más grande que yo hice fueron $38,000. De esos $38,000 yo le pedí una tercera parte adelante, que son como 12 o 14,000 pesos. Oye, y tú sabes, pedirlo con una cara de lechuga, tranquilo como unas Pascuas, decirle, mira, yo necesito que me hagas un cheque por 14,000 pesos para arrancar a bregar con tu proyecto y quedarte mirándolo con la cara seria. Pues, ¿sabes? Para el que nunca lo ha hecho, no es fácil, ¿no? Pero yo aprendí a hacerlo. ¿Por qué? Porque si me iba a engañar en ese momento, yo me daba cuenta, me decía que no. De hecho, tuve la experiencia con una persona que le hice una oferta de trabajo para un proyecto y me dijo que ¿cómo fue que me dijo? Deja ver. Me dijo que su compañía no permitía que él hiciera cheques así de pronto porque eso iba en contra qué sé yo, de las políticas financieras de la empresa y qué sé yo qué. Y da la casualidad que era una empresa a la que uno le paga por adelantado. Que ellos hacen su servicio en la medida en que uno le pague el producto completo por adelantado. Y yo le dije, adiós, pero ven acá y el negocio tuyo no se basa en eso. Los clientes tuyos te pagan por completo. A ver si cuando ellos te necesitan tú le cumples. Entonces, ¿por qué yo te tengo que hacer las cosas y confiar en ti? Mi política es esta. Yo te hago el trabajo, tú me das la mitad adelante o una tercera parte adelante, como fuera el caso. Y cuando yo termine, me das la otra mitad. ¿Y por qué uno lo calcula de esa manera? Dicho sea de paso, déjame abundar todavía más en eso. Uno lo calcula de esa manera porque uno calcula que dentro de ese pronto los costos que uno tendría por producir ese proyecto. Las ganancias están en el segundo pago. De tal forma de que si ese cliente solamente te paga ese primer cheque, tú no pierdes dinero. No ganas, pero no pierdes, porque todos los costos están dentro de ese primer pago. Si ese pago son 1/3, pues ese primer pago básicamente cubre los costos de ese proyecto. En un caso de un manual del empleado es la imprenta. En un manual del empleado, ponle que sean 2, 3,000, 4,000 manuales. Estás hablando de un montón de dinero en imprenta, que ya hoy en día lo harán de otra manera. Yo no me sorprendería que inclusive los tengan online, porque yo se lo sugería a mis clientes muchísimo en aquella época, no me hacían caso. Pero yo les decía, chicos, si esto tú lo que tienes que hacer es ponerlo en la internet, ¿cómo tú vas a estar gastando chavo en imprimirla, en matar árboles para producir eso en papel? Pero eso era lo que querían, así que eso es lo que le hacíamos, ¿no? Pero hoy en día yo supongo que muchas empresas lo tendrán online. Pero de cualquier forma, para producir un manual del empleado, que era un libro que tenía, qué sé yo, 100 páginas, y esas 100 páginas eran impresas en imprenta, no era fotocopia, pues eso tenía unos costos. Y esos costos yo los cobraba al frente. De suerte que si me salió un cliente tramposo y no me pagaba nada más, pues yo no perdía dinero, perdía mi trabajo. Claro, como quiera era una pérdida, pero por lo menos no tenía que sacar de mi bolsillo para irle a pagar a alguien por algo que yo no pude cobrar. Por lo menos esos terceros que yo utilizaba, yo lo tenía seguro. Y eso pues básicamente me daba una tranquilidad. Antes de empezar, tienes que definir tus metas a corto y a largo plazo. Y para eso tienes que preparar un presupuesto para el negocio y hacer los ajustes necesarios a tu presupuesto personal. En otras palabras, ese negocio que tú vas a montar tiene unos gastos. Y esos gastos tú los tienes que planificar a base de un presupuesto. Y ese presupuesto no puede estar ligado a tu presupuesto personal, porque si haces eso, lo que vas a tener es un reguero. Y eso te lo va a decir tu contador desde el día 1. Te va a decir que establezcas una chequera para el negocio y tienes que establecer también otras cosas que vamos a hablar ahora. Ese presupuesto va a ser el resumen formal de los planes de la organización para un periodo futuro específico expresado en términos financieros. En otras palabras, los presupuestos uno no los hace para los próximos 20 años. Los presupuestos se hacen para un año, generalmente. Pueden ser para menos, pero generalmente se hacen
para un año y está expresado en términos financieros, en números, en dólares, en chavos. Los presupuestos no son cosas etéreas, no son pie in the sky. Son números específicos puestos en un papel que uno los puede leer e interpretarlo. Y que son uniformes. Los presupuestos que tú haces son los presupuestos que haga un barbero o que haga un mecánico. Están todos expresados de la misma manera. Los números no son los mismos, porque el presupuesto tuyo va a ser el tuyo, el mío es el mío, el del barbero es de él y el del mecánico es de él. Pero cuando tú miras esos presupuestos, todos están expresados de la misma manera, en el mismo formato, para que sean uniformes, para que tú puedas coger ese presupuesto y dárselo a alguien y lo entienda. Porque si tú haces un presupuesto cocolo, como decimos en Puerto Rico, al gusto tuyo, al estilo tuyo y como a ti te dé la gana, pues tú lo entiendes, pero no lo entiende más nadie. Ahora, siempre recuerda la presunción de entidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que las actividades económicas o las transacciones del negocio se deben mantener separadas de las de los dueños. Lo que hablábamos ahorita. Tienes que tener tu propia cuenta de cheque para ese negocio. Tienes que tener una tarjeta de crédito para ese negocio si es que tienes una tarjeta de crédito. Y tienes que asignarte un salario de acuerdo a tu presupuesto personal y a la capacidad del negocio, porque obviamente si tu negocio produce poco no te puedes asignar un salario como si fueras un magnate, porque el negocio no lo puede pagar. Y entonces de ese presupuesto, de esos fondos de ese negocio, vas a hacer una transferencia de tu cuenta de negocio a tu cuenta personal. Y eso van a ser tus ganancias, la parte, o sea, tu salario, lo que tú recibes de esa empresa. Tienes que establecer un sistema de contabilidad y el sistema de contabilidad te va a ayudar a controlar tu negocio y te va a permitir actuar a tiempo ante posibles problemas o nuevas oportunidades. Es un cuadro en números de lo que está pasando en tu negocio. Si te estás hundiendo, la contabilidad te lo dice. Si estás flotando, te lo dice también. Y si hay oportunidades que puedes aprovechar, la contabilidad te lo dice. Ahora, ¿qué es contabilidad? Pues la contabilidad es un proceso de identificar, medir, registrar, comunicar eventos económicos relevantes para el negocio. Básicamente eso es lo que es. Es un cuadro de nuevo, es un retrato, lo único que está expresado en números. Ahora, cuando hablamos de identificar, estamos hablando de seleccionar eventos económicos o transacciones que sean de importancia para el negocio. Esas transacciones se expresan en números y se colocan dentro de ese sistema de contabilidad. Entonces, eso nos permite medir. Medimos para expresar los eventos económicos en dólares y centavos. Luego vamos a registrar para anotar los eventos económicos de una manera ordenada y sistemática. Y vamos a comunicar presentando los resultados del negocio por medio de estados financieros. Un estado financiero no es otra cosa que un retrato en números de la salud de un negocio. Eso es todo. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, no es otra cosa que eso. Está expresado en una forma que es uniforme y que un contador, digamos, un contable de California, tú le enseñas un estado financiero de un negocio en Puerto Rico y lo entiende y lo mira por encima y dice, ok, ese negocio es saludable, ese negocio está quebrado o lo que sea. Y entonces los sistemas de contabilidad computadorizados que habían en aquella época eran QuickBooks, que todavía, dicho sea de paso, existe hoy en día. Peachtree, que existe también hoy en día. Y hoy en día hay otros más que no existían en aquella época, pero básicamente todos hacen lo mismo. Lo que hacen es llevar la contabilidad que normalmente se llevaba en libros de papel, se llevan hoy en día en libros electrónicos. Pero todos estos sistemas, cuando tú creas la contabilidad para una operación, te crean una serie de libros y esos libros son los mismos que antes uno llevaría en papel. Ahora, ¿para qué me sirve la información financiera de mi negocio? Pues sirve para planificar, sirve para controlar esos gastos para que no termines en la quiebra, sirve para evaluar las operaciones del negocio, saber qué sirve, qué no sirve, dónde estamos ganando, dónde estamos perdiendo. Y la información financiera nos ayuda también a contestar las preguntas: ¿qué línea de producto genera más ganancias? ¿Dónde están los gastos excediendo el presupuesto? En muchos casos tenemos cosas que son perdidosas. ¿Y cómo? ¿Por qué son perdidosas? Porque están excediendo los gastos que presupuestamos para ellas. Yo pensaba que esta cosa me iba a costar, qué sé yo, $1,000 al año. Ahora resulta que me está costando $5,000. Pues es una operación perdidosa.
¿Por qué? Porque dentro de lo que yo planifiqué, me está saliendo más costoso de lo que yo planifiqué. Y me permite también ver cuál es el ingreso neto del negocio. Cuando uno suma todo eso, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos ganando dinero o estamos perdiendo? Si el ingreso neto es negativo, vamos cuesta abajo como Gardel. Ahora, la información financiera también nos sirve para obtener financiamiento o crédito. ¿Por qué? Porque ese banquero que tú vas a irle a pedir un préstamo para comprar, qué sé yo, 3 impresoras nuevas o un horno para la panadería, él no habla pan, él no habla impresora, él habla contabilidad. Y él lo que hace es que mira tus estados financieros auditados, porque no es porque tú le lleves allí un estado financiero hecho por acá. Se lo tiene que llevar auditado. Auditado quiere decir que está aprobado por un contador público autorizado. ¿Ves? Pues ese estado financiero que tú le llevas al banquero, ese es el lenguaje que él habla. Él no habla pan. Y tiene que tener la información necesaria para cumplir con las obligaciones legales del negocio. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades legales del negocio? Pues primero, tiene que tener una planilla de contribución sobre ingresos. Cuando tenemos un negocio, desgraciadamente, tenemos que pagar contribución sobre ingresos. Y la paga el negocio y la paga también uno en el plano personal. Paga su planilla personal, ¿no? El negocio paga una planilla y uno paga otra. Ahora, también tiene que tener una 1040, que es una declaración de seguro social, porque tampoco te escapas de eso. Y a diferencia de cuando trabajabas a sueldo, que la mitad del seguro social la pagaba el patrono y la otra mitad la pagaba uno, cuando uno es autoempleado, el seguro social uno lo paga completo. También tiene que pagar en patente municipal. Yo no sé cómo sea esto en otros países, pero en Puerto Rico pues tenemos la planilla de contribución sobre ingresos, tenemos la declaración de seguro social y tenemos la patente municipal. Esa patente municipal es lo que uno le paga en impuestos al pueblo donde uno opera por funcionar dentro de ese pueblo. Entiéndase Carolina, entiéndase San Juan, entiéndase Bayamón, entiéndase Ponce, entiéndase Mayagüez, el pueblo que sea. Cada cual tiene una patente municipal y uno la paga por operar dentro del perímetro de ese pueblo. Y aparte de eso, los negocios pagan lo que se llaman planillas estimadas. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que pagar por adelantado lo que uno espera que ese negocio pague en el próximo trimestre. Ahora, ¿cómo es la transición de corporaciones multinacionales a tu propia empresa? Aunque esa empresa seas tú solo y sea un autoempleo. Primero, las corporaciones versus el empresario, pues el factor económico y de inversión de la empresa es uno y el tuyo pues es distinto. O sea, en el caso tuyo, tú eres el que vas a pagar por invertir para producir lo que sea que produzca, ¿no? El personal de apoyo, como empleado, colaboradores y asociados, todo eso lo pagas tú. O sea, dependiendo de cómo sea, o sea, si tú eres contador, pues si tú necesitas algún servicio de ir a alguna agencia a buscar algún documento o lo que sea y tú tienes que pagar un gestor, pues ese gestor es parte de tus costos. En el caso mío, pues yo pagaba por camarógrafo, pagaba por sonidistas, pagaba por locutores, pagaba por todo menos redactores porque el que escribía era yo, ¿no? Pero por muchos de estos otros servicios los pagaba yo a un tercero y se lo incluía dentro de una factura a mi cliente y le ponía una porción por encima por ser yo la persona que hacía la gestión, por ser yo la persona que le tenía que pagar ese tercero y por ser yo la persona que me tenía que comunicar constantemente con ese tercero. Y dentro de todos esos costos, ahí era que salía lo que yo te decía del un tercio o un 50%, dependiendo del tamaño del proyecto y de la complejidad del proyecto, que le tenía que pedir por adelantado al cliente. Y el cliente que es serio y que sabe cómo funcionan los negocios, te lo va a pagar sin chistar. Porque si tú no le cumples, te va a demandar. Vamos a ser claros. O sea, no vayas a pensar que es porque es buena gente. O sea, la organización que hace negocios contigo, tú puedes tener por claro desde ahora que si tú no le cumples, te va a demandar. Te va a demandar en el plano personal, en el plano comercial. Así que te va a tirar contra todo lo que tú tengas, contra tu casa, tu carro, hasta bueno, todo lo que tengas, él te va a tirar contra eso, porque es una operación de negocio y lo que tú estás haciendo es un negocio. Pero el cliente que es serio sabe todas estas cosas y cuando tú le pides un pronto te lo da sin problema. El que te piensa engatusar, el que te piensa engañar, ese no te quiere dar un pronto, porque si te da un pronto,
el que tiene, o sea, tiene parte del skin in the game, como dicen los americanos, tiene algo metido en el negocio ya, es él. Y entonces, pues, sabe que si te engaña, pues tú lo tienes agarrado. Por ejemplo, mis cotizaciones todas a la parte de abajo tenían un parrafito que empezaba con "Please read carefully", para que después no me dijeran que no lo vieron. Y en ese parrafito estaban todas las reglas del juego. Ahí estaba lo de derechos de autor, ahí estaba lo del pronto, ahí estaba lo de cuándo se consideraba un proyecto terminado, ahí estaba lo que era considerado parte del proyecto y lo que no. Porque hay muchos clientes que son bien listos. Por ejemplo, tú vas a hacer un trabajo de fotografía a una empresa y tu negocio es ofrecerle 24 fotografías. Pero ellos pretenden que si tú tiras 500, se las pongas todas en un disco y se las den. Pues ¿sabes qué? No, eso no funciona así. Y no solamente no funciona así, sino que los derechos de autor de todas las fotos que yo no te entregue son míos. ¿Ves? Porque cuando uno trabaja para un tercero existe una cosa que se llama la cláusula de work for hire, que lo que quiere decir es que como yo trabajo alquilado, pues toda la propiedad intelectual que yo produzca mientras estoy trabajando para ti te pertenece a ti. Pero eso es la parte de lo que yo te entregue. La parte que yo me quede, el work for hire no aplica y la propiedad intelectual sobre esa parte que yo me quedo es mía. ¿Ves? Porque mi negocio es entregarte algo. Y los negocios, una de las cosas que uno tiene que aprender es a ponerle límites. O sea, yo te voy a cobrar tanto por hacerte tal cosa. Pero fuera de ese tal cosa, el resto de lo que sobra de lo que yo hice durante el tiempo que trabajé dentro de tus predios no es tuyo, es mío. Porque yo lo produje, pero tú no me lo compraste. Pues no me lo compraste, es mío. ¿Eh? Y si uno no tiene cuidado, la gente pretende que todo lo que uno hace se lo entregue. ¿Eh? Por eso ese parrafito de "Please read carefully" era tan importante, porque ahí era que estaban las reglas del juego. El negocio que estábamos haciendo, ahí era que estaban los parámetros, las fronteras. Fuera de estas rayas no te puedes salir. Aquí es que se acaba el terreno. Como decía un cuñado mío que ya murió, no te puedes pasar para los sembrados. O sea, fuera de esta raya, esto que está acá afuera, esto es mío. ¿Eh? Y ese parrafito por eso era tan importante. Porque esos empleados, esos colaboradores, esos asociados, todo eso que yo tengo que pagar, que no está dentro del papel, pero que está implícito. Porque si yo te voy a hacer un libro, yo tengo que pagarle una imprenta porque lo imprima, por ejemplo. Pues yo no voy a poner en una cotización el detalle de todo lo que yo le voy a pagar a la imprenta. Yo voy a poner servicios de imprenta. ¿Ves? Pero esos servicios de imprenta, pues a lo mejor son $20,000. De esos $20,000, el de la imprenta, dicho sea de paso, esto es una cadena. El de la imprenta me va a decir, oye, ¿sabe qué? De esos $20,000, dame 6,000 adelante. Solamente cuando tú desarrollas una relación de años, como tuve yo con las personas que me daban servicio, es que tú llegas a un sitio y le dices, mira, voy a hacer un manual del empleado. Y te dicen, sí, son 15,000 pesos por imprimirlo. Y no le das nada y sigues andando. Y cuando termine el libro le das los 15,000 pesos. Eso pasa cuando tú tienes una relación extensa con esa persona. Al principio te va a decir, ok, son 15, dame 5 adelante. Y si no hay 5 encima de la mesa, el hombre no mueve un dedo. Y eso mismo sucede con los locutores, y sucede con los camarógrafos, y sucede con todo el mundo, y sucede con el que te vende harina para el pan, y el que te vende la mantequilla, y el que te vende la leche, y los huevos, y todo lo que tú utilices para hacer pan, o para hacer lo que sea que tú hagas en tu negocio. Esa gente son tus suplidores, y esa gente al comienzo no te van a trabajar si tú no le pones un algo encima de la mesa. Y ese algo, pues obviamente dentro de esa cadena tú se lo tienes que pedir por adelantado a la gente con la que tú hagas negocio. Ahora, esa transición va a pasar de administrador a vendedor. Y obviamente va a haber un cambio de perspectiva. Cuando tú trabajas para una empresa, tú administras los bienes de esa empresa. Porque te lo están permitiendo. Porque cuando tú le das un servicio a un cliente de esa empresa, del servicio que sea, pues tú requieres unos bienes que son propiedad de esa empresa para poder proveer ese servicio. Y esos bienes los estás administrando tú como empleado de la empresa. Pero cuando tú tienes un negocio y tú eres un vendedor, tú estás entrando en una negociación. Y esa negociación es una negociación de tú a tú. Cuando cambiamos de administrador a vendedor, las funciones administrativas van a estar en los puestos a nivel ejecutivo en una empresa, ¿no? Sin embargo, cuando somos vendedores, que es lo que en última instancia somos cuando estamos autoempleados, pues estamos a cargo de la proyección
de la credibilidad y de los productos y servicios o servicios que produzca nuestra operación. Ahora, ¿qué destrezas nuevas vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar destrezas que nos ayuden a ser competitivos, que nos ayuden a ser independientes, que nos ayuden a comunicarnos y que nos ayuden en el manejo del tiempo. Ahora, fíjate bien que mucho de esto tiene que ver, como hablábamos hace un rato, de habilidades para el mercadeo, habilidades para relaciones públicas, habilidades en el área de comunicación, entiéndase publicidad y todo ese tipo de cosas, porque si tú no tocas tu trompeta, nadie le va a tocar por ti. Y manejo del tiempo es esencial, porque la gente que no sabe manejar su tiempo, el tiempo se le va entre los dedos como si fuera agua. Y ese es el gran ecualizador. El individuo, Bill Gates, tiene 24 horas al día, que son las mismas que tienes tú y que tengo yo. Un multimillonario, un billonario, tiene las mismas 24 horas al día que tenemos nosotros. La diferencia es lo que hace con ella. Y si nosotros no aprendemos a manejar nuestro tiempo, se nos va entre los dedos como si fuera agua. Ahora, ese periodo de transición va a hacer que el enfoque cambie de cliente a suplidor. Y también va a hacer que nos preguntemos qué quiero de mi suplidor y qué desea mi cliente. O sea, en otras palabras, cuando nosotros trabajamos para una empresa, nosotros realmente somos un cliente de esa empresa, porque estamos en la punta que recibe y lo que estamos haciendo es llevándosela a un tercero. Y cuando nosotros somos una empresa, nosotros somos los que estamos supliendo ese producto o ese servicio. Ahora, los clientes, pues uno se pregunta, pues ¿cómo consigo clientes? Pues hay muchas formas. Una de ellas es mi red de influencia. ¿Quiénes son tus amigos? Pero los amigos vamos a descubrir que sucede como cuando uno vende Amway, y esto es bien americano, yo no sé si esto exista en América Latina, pero Amway es una compañía de esta que hace prácticamente de todo, hacen desde comida hasta, qué sé yo, hasta productos de limpieza y hacen mil cosas, ¿eh? Y entonces la gente que vende Amway, una de las formas que venden Amway es que hacen una reunión en su casa o en la casa de un amigo y no le dicen para lo que es la reunión. Cuando la persona llega, le presentan ¿cómo se llama? La línea de productos de Amway. Pues tú haces eso una vez, haces dos veces eso y lo que vas a terminar es sin amigos. Porque los amigos son tus amigos, pero a los amigos no les gusta que tú le vendas. O sea, desgraciadamente, la gente que no aprenden esto bien temprano, lo que hacen es que se quedan sin amigos. Así que esa red de influencia de los amigos hay que tener mucho cuidado con ella. Ahora, esto siguiente sí es importante, la red de referidos. Yo aprendí bien temprano, una de las primeras cosas que yo vendí fue seguro. Y cuando yo vendí seguro, una de las cosas que aprendí fue que cuando yo le hiciera una venta a un cliente, o inclusive cuando no se la hiciera, una de las últimas preguntas que yo le hacía era, oiga, ¿quién más usted conoce que tenga una circunstancia similar a la suya y que se pueda beneficiar de un producto como este? Y esa persona muchas veces no te daba ningún nombre, algunas veces te daba uno o a veces te daba dos o tres. Pero ¿cuál es la ventaja de esos nombres? Pues esos nombres se convierten de lead frío, lo que le llaman en mercadeo en inglés lead frío, a lead tibio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo llego donde Pedro Pérez, yo le digo, Pedro, yo soy Orlando Mergal y vengo donde ti porque Juan, que es su amigo, me dijo que a ti te podía interesar esto y le presentas tu producto. Pero ya tú no estás llegando de la calle frío, sino que estás llegando tibio porque su amigo te dio su nombre. Así que su amigo, que tiene algún peso para él, pensó que él se podía beneficiar de un producto como el tuyo. Así que por lo menos te va a prestar atención. Eso no quiere decir que te compre, pero por lo menos quiere decir que vas a meter un pie en la puerta. Por lo menos vas a tener una persona receptiva que te va a escuchar. No te compra quizás, pero te va a escuchar. Así que los referidos son importantísimos. De la misma forma, las alianzas son importantísimas. ¿Qué es una alianza? Pues una alianza es una unión entre dos personas que no compiten para llegar a grupos de clientes similares. ¿Qué cosa es un ejemplo de eso? Pues por ejemplo, una compañía que vende productos de oficina y una compañía que vende impresos. Pues
obviamente no compiten uno con el otro, pero sus clientes son similares y en la medida en que se ayuden el uno al otro, pues pueden unir sus bases de clientes y el A le vende a los clientes de B y B le vende a los clientes de A. Eso se llama una alianza. Las asociaciones son algo bien similar. La diferencia es que una asociación ya es más formal. O sea, una asociación es cuando se asocian un ingeniero y un arquitecto para hacer propiedades, para hacer construcciones. El ingeniero las diseña y como el arquitecto las diseña y el ingeniero las construye. Pues eso es una asociación. Y los programas de publicidad, ya hay, pues eso es totalmente una charla diferente. Pero inclusive este concepto de las asociaciones en Estados Unidos se utiliza mucho. Yo realmente no he visto muchos ejemplos en Puerto Rico. Pero hay una cosa que se conoce como co-op advertising, que lo que quiere decir es que en un mismo anuncio se anuncia más de una compañía. Te ofrecen un servicio y al final te dicen que para tal y tal y tal y cual más cosas, puedes llamar a fulano, mengano y perencejo o ese tipo de cosas. O te sale en el anuncio una persona que es de una compañía que no es de la que está haciendo el anuncio. ¿Por qué? Porque es su suplidor preferido, lo que sea. Eso se llama co-op advertising. Todo eso entra dentro de los programas de publicidad de una empresa y es importantísimo que si vas a ser un autoempleado entiendas este mundo, porque si tú no haces publicidad la gente no va a saber que tú existes y si no saben que existes pues sencillamente nadie te va a llamar. Ahora, para ser exitoso como empresario, mis parámetros y algo más es importante. ¿Y qué es ese algo más? Pues mira, tienes que posicionarte en el mercado. Posicionarte en el mercado con lo que tiene que ver es con las responsabilidades que tú vas a asumir, los servicios que vas a ofrecer, los productos que tú representas, la calidad de esos productos y el compromiso tuyo como suplidor de esos productos. Todo eso hace una cosa que se conoce como el posicionamiento tuyo. Ese posicionamiento es una palabra que viene de un libro que se llamaba Positioning, que lo escribieron dos señores que se llamaban Al Ries y Jack Trout. Ese libro no es nuevo, ese libro es de los 80 o de los 90. Ese libro tiene años en cantidad, pero todavía las teorías que están expresadas en ese libro se siguen usando hoy en día porque la mente del ser humano no cambia y de eso es que habla positioning. Positioning quiere decir que cuando tú existes en el mercado, tú ocupas una posición, de ahí el nombre positioning, en la mente de la persona que consume tu servicio. El mejor ejemplo de eso es cuando existían las ventas de cigarrillos, que ya eso no existe, pero es uno de los ejemplos que se dan en el libro. Había un eslogan que decía, Winston tastes good like a cigarette should. Tú no tenías que decirle el eslogan entero, tú decías Winston tastes good y ya la gente pensaba en cigarrillo automáticamente. Quiere decir que el posicionamiento en la mente del cliente para cigarrillo lo ocupaba Winston. Ya automáticamente tú pensabas en cigarrillo, pensabas en Winston. Hoy en día, pues, un ejemplo, el posicionamiento en jabón, hace. El posicionamiento en carros, qué sé yo, Toyota, dependiendo de quién sea, obviamente. En la mente mía puede ser Toyota, en la mente tuya puede ser Ford o puede ser General Motors o otra cosa. Pero en la mente del consumidor hay distintos productos que ocupan una posición en su mente. Y cuando piensa en esos productos, lo que piensa es en ese producto en particular. La gente no piensa en pañales desechables, la gente piensa en Pampers. Eso se llama un posicionamiento. La gente no piensa en teléfonos celulares, la gente piensa en iPhone. Eso se llama un posicionamiento, ¿ves? Y eso es importantísimo lograrlo a nivel micro, porque obviamente el posicionamiento de un producto como el iPhone o como los Pampers ha costado millones de dólares y décadas de trabajo. Eso no se hace en una semana. Pero tú quieres que a nivel micro, ese cliente tuyo, cuando piense en servicios de contabilidad, piense en ti. ¿Ves? Dentro de esa mente de ese consumidor, tú quieres posicionarte como la alternativa número uno para ese tipo de servicio. Ahora, en términos de responsabilidad, lo que tú representas ante el posible cliente, tienes que convertirlo en que sea tu fiel cliente. Tú tienes que lograr la fidelidad de él. ¿Y sabes cómo la logras? Cumpliendo. No hay otra. O sea, si tú no haces lo que tú ofreces, tu cliente no va a ser fiel contigo, va a empezar a buscar la alternativa. Y no necesariamente la fidelidad se logra mediante precio. Va a haber
un cliente que va a estar contigo porque eres el más barato, pero ese cliente no es bueno porque el problema es que cuando aparezca uno más barato que tú, se va con él. ¿Ves? Tú quieres un cliente que esté contigo por tu competencia, porque tú eres el mejor, porque tú eres responsable, porque tú cumples con lo que prometes. Ese cliente se va a quedar contigo aunque le ofrezcan el mundo y el cielo, porque va a decir, sí, el mundo y el cielo, pero me lo están dando más barato, pero el día que la sangre llegue al río no me va a cumplir. Y Orlando me cumple, o Pepe me cumple, o José me cumple, o María me cumple, ¿ves? Y esa persona va a ser fiel a ti por ti, no por tu precio. La credibilidad también como profesional va a establecer esa relación de confianza. O sea, esa credibilidad se logra de nuevo con años. Lo que hablábamos ahorita por ejemplo, de las imprentas y de los distintos servicios que consume un negocio. Cuando tú llegas allí el primer día y tú tocas la puerta y le dices, oiga, don fulano, yo necesito imprimir un libro y ese libro es así, 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 asado y tiene tantas fotos y tiene tantas páginas y lo quiero en tantos colores y chichichijá, él te va a hacer una cotización y te va a decir, ese libro te cuesta $15,000 y necesito que me dé 7,500 adelante. Si no, la prensa no se mueve. ¿Eh? O como decía un amigo mío que ya murió, que era fotógrafo, decía, la cámara no hace clic. ¿Eh? O sea, si no pone los billetes en la mesa, la cámara no hace clic. ¿Eh? Esa credibilidad como profesional la establece uno con una relación de confianza y esa relación coge años en lograrla. No se logra de la noche a la mañana. Esos servicios al cliente son la magia. Ese es tu nombre, esa es tu empresa. La magia está dentro de esos servicios que tú ofreces, la forma que tú los ofreces, con la seriedad que tú los ofreces, con la puntualidad que tú los ofreces, la calidad de ese producto que tú ofreces. Hay una serie de cosas que se suman para hacer eso que se llama la magia, que es lo que uno le vende al cliente. Esos productos son tus servicios y esos servicios son tus productos. En otras palabras, tus productos y tus servicios son la misma cosa. O sea, en esto, cuando uno es autoempleado, no importa si uno lo que vende son productos o si uno lo que vende son servicios. Realmente lo que uno vende es uno. Tú te estás vendiendo tú. La gente, lo que está por medio es tu nombre. Oye, yo estuve 25 años de mi vida vendiendo mis servicios bajo Accurate Communications. ¿Y tú sabes a quién procuraba la gente? A Mergal. No procuraban a Accurate Communications. De hecho, yo pude haber vendido ese nombre. Y hay compañías en Estados Unidos que se llaman Accurate Communications. Y yo tengo 9 dominios de Accurate Communications. .com, .info, .org, .esto, .aquello y .lo otro. 9 dominios distintos de Accurate Communications. Yo los pude haber vendido. ¿Yo sabes cuál otro dominio yo tengo? orlandomergal.com. Y bajo ese nombre yo pude haber operado. No operé bajo ese nombre porque bien temprano en mi carrera, cuando yo no sabía, me dijeron que tenía que ponerle un nombre en inglés a la empresa y preferiblemente que empezara con A. Por eso es Accurate Communications, porque empieza con A y cuando tú lo buscabas en la guía de teléfono, que ya nadie usa una guía, Accurate Communications salía al principio, porque no solamente empezaba con A, la segunda letra es C, no es P, no es M, es C. Así que a menos que hubiera uno con B o con A, con 2 A corridas, que no es tan fácil, el primero que aparecía en la lista era yo. ¿Ves? Ese nombre yo lo escogí con mucho cuidado para asegurarme de que tuviera un efecto. Y lo tuvo en un momento, en aquel momento, cuando nos decían que los negocios tenían que empezar con A y tenían que ser en inglés, porque el puertorriqueño está tan colonizado, el pobre, que piensa que todo lo que es americano es mejor. No se puede llamar comunicación precisa, ni efectiva, ni nada de esas cosas. Se tiene que llamar Accurate Communications para que sea bien gringo. ¿Ves? Pues yo le puse Accurate Communications, pues todo el mundo procuraba Mergal. ¿Por qué? Porque mis productos era yo y mis servicios era yo. Ahora, esa calidad tenemos que asegurarnos de que lo que represente sea nuestro servicio y nuestros productos, que sea de primera siempre, siempre. ¿Por qué? Por lo que te decía ahorita, porque tú tienes que ofrecer 10 y dar 11. Para que el cliente no pueda nunca decir, yo llamé a fulano de tal, me trajo una porquería y bendito sea Dios. No, eso no es lo que queremos. Queremos porque ese word of mouth, ese comentario, ese voceo, o como le llamen hoy en día,
Es importantísimo porque cuando tú das la espalda, ese cliente habla de ti, va a hablar siempre, pero tú quieres que hable bien. Así que la forma de hablar bien es que esos servicios, esos productos sean de primera siempre. Y el compromiso, el cliente tiene que percibir que es genuino, que es espontáneo, que no es fingido, que sale de ti, que tú eres así y que tú eres transparente. O sea, si tú no proyectas eso, o si el cliente ve a través de tu proyección, que me envenena el alma cuando la gente habla de imagen, porque para mí imagen es un engaño. Y oye, yo estudié comunicación, me gradué en maestría en relaciones públicas, de eso de imagen yo sé un poquito, pero a mí la palabra imagen me hierve la sangre, nunca me ha gustado la palabra imagen. A mí me gusta proyección. ¿Por qué? Porque ese cliente va a ver a través de eso que tú proyectas si tú eres genuino, si tú eres espontáneo y si tú eres transparente. Y si tú cumples con lo que tú prometes. De lo contrario, mira, por más que tú te caigas de boca diciendo lo que no eres, la gente no te va a creer. Mira el problema que tiene Donald Trump ahora mismo. Todos los días se para en un podio a decir todo lo que está haciendo bien y la gente sabe que no sirve para nada. Entonces se tiene que parar todos los días a decir las mismas sandeces para que la gente no le crea. Oye, cuando lo único que tú tienes que hacer es hacer las cosas bien y la misma gente se va a encargar de decir lo bien que tú lo haces. Cuando tú haces las cosas como manda, la gente se encarga de regarlo. No tienes que regarlo tú. ¿Ok? Y obstáculos. No, solo son retos. Son retos porque sí, tú vas a tener obstáculos. Uno tiene obstáculos de que se levanta por la mañana. Todos los días uno va a tener obstáculos. Y esos obstáculos, pues uno tiene que ver como retos. A que sí, a que yo lo hago, a que yo puedo, a que yo lo logro. Eso es lo que tú tienes que, ¿cómo se llama? Ponerte entre los ojos. Son retos, cosas que, pues, obviamente, ¿cómo se llama? La luna no es de queso ni se come con melado. Van a haber cosas que van a querer impedir que yo logre lo que yo me propongo. Pero esos no son obstáculos, esos son retos que van a estar ahí como quiera y que yo tengo que buscar la forma de atravesarlo, de brincarle por encima o de darle la vuelta. Una de las tres, pues, porque no hay más ninguna. Y eso se logra mediante una actitud positiva y que ser firme creyente en que tú y tu empresa van a poder, ¿cómo se llama? Vas a creer en ti, en tu empresa. O sea, tú vas a poder lograr las cosas que te propones. Y mira, el sol sale todos los días. Lo que no logres hoy, lo vas a lograr mañana. O sea, uno no puede tampoco desesperarse tanto. Porque, pues, el hombre propone y Dios dispone. Así que, pues, uno tiene que a veces coger la vida con calma. Porque lo que no lograste hoy, pues lo lograrás mañana. Lo importante es que le des lo mejor de ti. Ahora, mi lema siempre ha sido que yo pues soy una persona exitosa y próspera y haciendo el trabajo que disfruto con amor. Así que en otras palabras, yo siempre me considero exitoso porque yo logré hacer lo que yo quería hacer con mi vida, no lo que otro quisiera hacer con ella. Y como yo lo disfrutaba, yo realmente cuando estaba trabajando era como si estuviera jugando con mis juguetes, pues yo era la persona más feliz del mundo. Yo no tenía problema ninguno, ¿ves? Ahora, cuando uno está por su cuenta autoempleado, una cosa bien importante es la proyección profesional. Que uno le proyecta al mundo, lo que hablábamos ahorita. No es la imagen, imagen es una palabra proscrita para mí, es la proyección. Esa proyección profesional, ¿cómo es? Ahora, lo primero es que uno tiene que aprender que el conocimiento es interno, no es externo. Eso quiere decir que yo no voy a tener un jefe ni unos compañeros de trabajo que me digan, oye, qué grandioso eres, aunque sea de la boca para afuera, o que me den diplomitas para que cuelguen las paredes del cubículo, ni nada de esas cosas. Yo tengo que reconocerme yo y saber que yo estoy dando lo mejor de mí. Ahora, tengo que atraer, retener y motivar. En otras palabras, tengo que ser como un imán que motive a la gente a estar conmigo. Porque si yo me convierto en una persona abrasiva, una persona que lo que hago es que rechazo a los demás, pues mi círculo cada vez va a ser más pequeño y mi negocio también. Ahora, en términos de la oficina, pues ese lugar o espacio que hablábamos ahorita, que en el caso mío eran 180 pies, mi oficina tenía de todo. Y mi oficina siempre estaba limpiecita y los equipos estaban al día.
tenía mi teléfono, teléfono de oficina, ¿no? No un teléfono común y corriente. Tenía mi fax, que en aquella época era bien importante. El primer celular que vino a Puerto Rico, yo compré uno que parecía una maletita pequeña. Era una cosa que pesaba un montón y que costó $1,600 en aquella época. $1,600 en el 2000, ¿cuánto fue? En el 1986. Estamos hablando de mucho dinero. $1,600 de aquella época, estamos hablando de más de $2,000 hoy en día. Yo tenía uno. Tenía correo electrónico. En el internet, entré en cuanto surgió el internet en el año 2000, cuando Tim Berners-Lee inventó el hipervínculo, que surgió la internet. Yo tuve correo electrónico de inmediato y tenía un apartado postal. ¿Por qué tenía un apartado postal? Porque yo no quería que mi correspondencia de negocios llegara a mi casa. En mi caso, no tenía un montón de dinero, pero tenía equipo allí costoso porque tenía computadoras y eso. Y en la medida en que llegaran cartas dirigidas a una operación comercial, eso era diciéndole a los pillos que allí había un negocio. Mi negocio era invisible porque yo con quien bregaba era con empresas y yo bregaba directamente con ellos. A casa nunca fueron clientes. Yo no producía basura, yo no producía ruido, yo no ocupaba estacionamiento que molestaran a los vecinos. O sea, mi operación era invisible, tanto así que yo tenía unas puertas francesas en la entrada de mi oficina y cuando yo apagaba la luz no se veía ni para adentro. Así que básicamente allí era un portal en cristal que nadie sabía lo que había allí. Pero una oficina bien puestecita, limpiecita, que si el día que tenía que traer un cliente, como los tuve que traer en una que otra ocasión, pues lo podía traer, pero no era mi interés. Mi interés era yo ir donde ellos. Ahora, mi proyección personal también era importante, pues una apariencia apropiada. Los que hayan visto fotos mías en la internet van a ver que mis fotos de antes eran este individuo afeitadito, en gabán y toda esa cosa, porque ese era el look corporativo, que era el look que había que tener para moverse dentro de la farmacéutica, porque eso era una corporación. Pero hoy en día, pues el look es otro, porque ya yo no estoy en ese mundo y pues en el mundo que yo estoy, los fotógrafos se ponen un gorrito de eso como le llaman de bucket, que te cuelga vuelta alrededor de la cabeza y muchos fotógrafos andan por ahí con barba y como yo siempre había querido tener barba y no la había tenido, pues un día me dejé crecer la barba bastante tiempo y el hijo mío fue el que me dijo, oye papi, ¿por qué no te cortamos una barba? Y me la corté y tengo una barba y pues, qué sé yo, ahora soy un fotógrafo con barba, ¿ves? Y redactor con barba. De hecho, si se fijan también, todos los redactores, todos los escritores, la mayoría son barbú. Pues qué sé yo, estoy haciendo el personaje de ahora. Pero cuando yo trabajaba con la farmacéutica en el mundo corporativo y con los bancos y las compañías de seguros y este tipo de cosas, pues el look tenía que ser corporativo para encajar dentro de ese ambiente. Las reglas externas también eran distintas y muchas de ellas todavía hoy en día, pues obviamente en el mundo de la fotografía y eso, si fuera a moverme en forma comercial fuerte, pues obviamente tiene que estar la formalidad, tiene que estar el respeto, la puntualidad, cumplir con lo prometido. Y esto de la formalidad es bien importante porque a mí personalmente me choca cuando yo llamo a un sitio por teléfono y me contestan, papá, ¿cómo está la cosa? O mamita, en el caso de las mujeres. Oye, yo creo, no es que sea, tú sabes, más purista que el Papa, pero yo creo que hay unas ciertas reglas que uno tiene que seguir en el trato con las personas y uno no trata a las personas particulares como uno trata a su familia y a sus amigos. Pues qué sé yo, yo creo que hay que mantener un cierto nivel y yo siempre procuré mantener ese nivel en el trato con mis clientes. Los materiales de presentación, yo tenía pues mi papel timbrado, tenía mis sobres timbrados, tenía una tarjeta de presentación, no le apuntaba a mi número en un pedacito de papel con el número de teléfono debajo y el nombre, mira, llámame aquí. No, yo tenía una tarjeta de presentación y mis tarjetas de presentación llamaban la atención, eran pequeños anuncios, porque eran tarjetas que eran en colores, fotográficas, una tarjeta elegante, bonita y presentable, que donde quiera que uno la ponía encima de una mesa, todo el mundo tenía que ver con la tarjeta. Las reglas internas también son bien importantes, como decía, el horario de trabajo, la cortesía telefónica, lo que hablábamos del mamita y del papito y ese tipo de cosas. Eso no tiene cabida dentro de una operación de negocio.
a menos que sé yo, que uno venda tatuajes o algo así, que sea una operación bien informal, pues quizás. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido referirme a un cliente mío como papito, ni como papá, ni nada de ese tipo de cosas. Y las interrupciones. Los hijos míos desde pequeños aprendieron que la operación de papi y mami era una operación de negocio y esa operación no se interrumpe. Y ellos no estaban dando en la puerta ni me formaban un alboroto al frente de la oficina. Ellos sabían que esa operación había que respetarla y que tenía que haber silencio. Y ellos eran tan niños como todos los niños, jugaban, hacían ruido, todas esas cosas que hacen los niños. Pero sabían, por eso al principio hablé de que sabían por dónde le entraba el agua al coco. Pues sabían por dónde le entraba el agua al coco, pero también sabían que habían unas reglas que había que seguir porque en ese espacio que está allí trabajan mami y papi. ¿Ves? Y eso hay que respetarlo. Y esa sensación de confiabilidad que uno tiene que proyectar es importantísima. Si la gente no confía en ti, aunque les regale los trabajos, no te van a llamar. Así que esa sensación de confiabilidad es esencial. Y pues, ¿cómo vamos a atraer y retener esos clientes? Pues el trabajo que realiza, como te decía ahorita, es tu mejor referencia. La gente te van a llamar porque tú le cumpliste o porque le cumpliste a un amigo o a un relacionado de negocio. La gente habla de ti, aunque tú no quieras que hablen de ti, y van a hablar bien o van a hablar mal según cómo tú te comportes. Si tú te comportas bien, el word of mouth te va a ayudar. Si te comportas mal, el word of mouth te va a sacar del mercado. Y mira, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto tú te promuevas, no importa lo bien que tú trabajes, hay una cosa que se llama la regla de Pareto, que es la regla 80-20, que lo que quiere decir es que el 20% de tus clientes van a producir el 80% de tus ganancias. Y eso no importa lo que tú hagas, eso va a ser así. O sea, eso quiere decir que si tú envías a la calle una promoción, el 20% de la gente o menos te van a contestar. Y de esa gente, de un 100% de la gente que sean tus clientes, 20% de tus clientes van a ser los que te den un plato de comida, los que te paguen la renta, los que te paguen el automóvil. Los otros 80% son los que te van a llamar una vez al año o son los que te van a llamar cuando están atrás y necesitan algo con prisa. Ese 80% van a ser esa gente. 20% van a ser tus clientes de verdad, los que te mantienen un techo sobre la cabeza. Ese 20%, como decía Pareto, van a ser la gente que te van a ayudar. Y obviamente la red o el network que desarrolle de relaciones efectivas, relaciones profesionales de confianza y promoción entre gente de contacto, ¿no? Esa red de apoyo que tú tengas, ya sean tus suplidores, sean tus clientes, sean tus amigos. O sea, uno se rodea de una serie de gente que ocupan distintas funciones dentro de la vida de uno y que son los que hacen que tú progreses o no progreses. De hecho, hay un individuo en Estados Unidos que dice que tu ingreso va de la mano con el ingreso de tus 5 amigos principales. O sea, si tú te rodeas de gente exitosa, las probabilidades de que seas exitoso van a ser altas. Si te rodeas de perdedores, pues la probabilidad de que tú también seas un perdedor también va a ser alta, ¿no? Y como decíamos ahorita, el word of mouth, el voceo. Tus clientes satisfechos son los mejores promotores de tu negocio. Van a hablar de ti como quiera. Que hablen bien es lo importante, porque si no, pues van a hablar mal. Y tienes que establecer relaciones donde ambas partes se beneficien. El negocio no consiste en sacarle chavo a la gente. El negocio consiste en que ese cliente se beneficie de tu trabajo y tú te beneficies de lo que él te paga por hacerlo. Los dos tienen que ganar. Si gana uno y pierde el otro, el negocio es malsano y a la larga te vas a hundir. Ahora, decirlo, eso es más fácil que hacerlo, ¿sabes? Todo esto que yo te estoy diciendo es el producto de 25 años haciéndolo y cometí todos los errores posibles. Metí la pata incontables veces. Hice 20 cosas que no tenía que haber hecho y boté dinero como no tienes idea. Así que estas cosas, pues uno, desde, ¿cómo se llama? Desde la distancia, cuando ya uno ha caminado el camino, pues es bien fácil, ¿ves? Pero cuando uno está metido en el meollo de la cosa, pues no necesariamente es así de fácil. Yo espero que esta presentación te haya ayudado. Espero que te des cuenta de que está al día, de que todo lo que te he dicho, pues hoy en día se aplica tanto como se aplicaba en el 2001 cuando yo la di. Te digo que cuando la pasé, transparencia por transparencia, me maravillaba y se lo comentaba a Zoraida. Le decía, mira para acá, mira esto. O sea, esto es como si yo lo hubiera preparado para darla esta semana. Y de hecho la di esta semana, se la estoy dando a ustedes, ¿no? Pero es una cosa que yo me quedaba frío
de lo al día que estaba todo lo que yo te he dicho durante esta presentación. Así que de nuevo, espero que la hayas disfrutado y que te ayude a echar para adelante dentro de este ambiente de la pandemia, porque según los chinos, el símbolo de crisis de los chinos, que son dos círculos así por la mitad, cada crisis produce una oportunidad. La mitad del símbolo de crisis equivale a oportunidad. Así que pues, ponte a buscarla, que está ahí. Dentro de esa crisis hay gente que tiene necesidades de todo tipo, y en la medida en que identifiquemos esas necesidades y las satisfaga, pues en esa medida vas a ser exitoso. Si pretendes hacer lo mismo que hacía antes de la pandemia, te vas a fastidiar, porque el mundo va a ser diferente. El mundo no va a retornar a lo que era antes. Ese es el problema que tiene mucha gente, que están esperando que el mundo retorne a lo que era primero. Y piensan que la economía es como una bombilla, que uno sube un interruptor y prende. Pues ¿sabe qué? No, no prende. Tienes que prenderla tú, y va a prender de otra manera. Si tú te alineas con ese proceso para que tú te insertes dentro de ese cambio que va a haber como quiera, vas a ser exitoso.